Un juez ordena detener a una latina sin pruebas delante de todos. La tratan como criminal y la acorralan. Pero ella muestra una insignia federal. Su poder se derrumba y él termina esposado. La puerta se cerró con un golpe seco que hizo vibrar el aire. Y en ese mismo instante, el juez golpeó el mazo como si quisiera partir la mesa en dos. «¡A esta mujer la quiero detenida ya!», rugió sin mirar a nadie, como si la sala completa fuera suya. Un murmullo se deslizó entre los bancos, pegajoso, incómodo, como humo que no se puede apartar con la mano. La acusada, Valeria Mendoza, se mantuvo de pie. No tembló, no suplicó, no pidió piedad. Pero el juez sonrió. No fue una sonrisa normal, fue una mueca de desprecio, de esas que nacen cuando alguien cree que tiene licencia para humillar. Sus ojos recorrieron a Valeria como si estuviera observando algo inferior, una molestia que debía ser aplastada rápido, sin preguntas. «Aquí no estamos para cuentos», escupió. «Ustedes siempre traen excusas, y siempre terminan igual». La palabra «ustedes» cayó como una bofetada invisible. Se sintió, se oyó en el silencio. Hasta el aire pareció endurecerse. Valeria no respondió, solo respiró, lenta, como si el mundo entero estuviera conteniendo el aliento con ella. En la primera fila, Ethan Caldwell, el fiscal, evitó cruzar miradas con el público. Sabía que no había pruebas sólidas, lo sabía desde el primer minuto, y aún así estaba ahí, dejándose arrastrar por el impulso del juez, por su hambre de poder y su desprecio sin máscara. «¿Pruebas?», se burló el juez. «No necesito pruebas para saber lo que son». Al fondo, una mujer tapó la boca con la mano. Un hombre apretó los dedos contra el banco, blanco de rabia. Nadie se atrevía a hablar. Nadie quería ser el siguiente. El juez se inclinó hacia adelante, con esa seguridad cruel de quien nunca ha sido desafiado. «Oficiales», ordenó, «llévensela. Que aprenda lo que pasa cuando una latina cree que puede caminar por encima de esta sala». Los agentes dieron un paso, y entonces Valeria hizo algo que nadie esperaba. No retrocedió, no lloró, no gritó. Giró la mirada, firme, hacia el estrado, y dijo en voz baja como una promesa: «Si me toca, juez, todo esto va a explotar». En la sala el silencio se volvió un cuchillo. Los agentes avanzaron con pasos medidos, como si el suelo mismo pudiera delatarlos. El eco de sus botas se mezcló con el zumbido de las cámaras y el murmullo del público, que ahora ya no era un susurro, era una tensión viva, una cuerda estirada al límite. Valeria Mendoza no se movió. Su mirada permanecía clavada en el estrado, no como desafío vacío, sino como quien ya conoce el final de una historia que otros creen estar escribiendo. El juez, con la mandíbula apretada, se inclinó todavía más, disfrutando esa fracción de poder en la que todos obedecen. «¿Escucharon?», dijo alzando la voz. «Hasta amenaza a esta corte. Esto es lo que pasa cuando se les deja hablar demasiado». El fiscal Ethan Caldwell tragó saliva. Su carpeta estaba llena de papeles, pero ninguno era una prueba real, solo insinuaciones, frases sueltas, sospechas. Y aún así, el juez lo miró como quien exige un espectáculo. «Fiscal, ¿algo que agregar antes de que se la lleven?», preguntó con sorna. Ethan abrió la boca, pero no salió nada. Su silencio fue la confirmación más ruidosa de todas. A un lado, la abogada defensora, Mariana Ríos, apretó los puños bajo la mesa. Conocía el veneno de ese tribunal. Lo había visto antes, pero nunca tan descarado, tan sediento. «Su señoría, no hay causa probable», intentó decir, pero el juez la cortó con un golpe de mazo. «Cállese. Aquí decido yo lo que es probable, y lo probable es que ella miente». El público reaccionó como una sola criatura. Un suspiro colectivo, indignación contenida, ojos húmedos, manos temblorosas. Un joven en la segunda fila murmuró: «Esto es una vergüenza», y su madre lo silenció de inmediato, aterrada. El juez se relamió con la mirada como si el miedo le supiera dulce. «Oficiales, esposen a la acusada», ordenó, y esta vez su voz no admitía retrasos. Uno de los agentes extendió la mano hacia el brazo de Valeria, y en ese instante, ella alzó la palma, no para golpear, sino para detener el mundo. «Antes de tocarme», dijo, y su voz no temblaba, «necesito que conste en actas que usted está ordenando esto sin una sola prueba». El juez soltó una carcajada corta, cruel, como un disparo.
«¡Que conste!», se burló. «Y que conste también que me importa un demonio». Entonces Valeria bajó la mano lentamente hacia su bolso, con una calma que encendió alarma en los agentes. Mariana se puso de pie, pálida. Ethan frunció el ceño. El juez, en cambio, sonrió con más fuerza, convencido de que iba a presenciar la rendición. «¿Qué está haciendo?», gruñó. Valeria abrió el bolso con una lentitud casi ceremonial y sacó algo pequeño, metálico, que brilló un segundo bajo las luces. Nadie entendió qué era todavía, pero el modo en que el brillo cortó la sala hizo que hasta el juez dejara de reír. Por primera vez, solo por un latido. El objeto quedó suspendido entre los dedos de Valeria como si el tiempo hubiera olvidado avanzar. No era un arma, no era un teléfono. Era peor para el juez, era una certeza. Mariana Ríos sintió que la sala entera se inclinaba hacia adelante, hambrienta de entender. Ethan Caldwell dio un paso sin darse cuenta, como si su cuerpo supiera antes que su mente, que algo acababa de cambiar. Y entonces, el juez, Harold Whitman, recuperó el control con la misma violencia con la que lo ejercía. «¡Guarde eso!», ordenó. «Aquí no me impresiona con trucos». Valeria no obedeció. Giró el objeto apenas lo suficiente para que el reflejo lo tocara todo. El estrado, los agentes, el público y por último el rostro del juez. Una insignia, una de esas que no se muestran para presumir, sino para cerrar bocas. Aún así, Whitman soltó un sonido de desprecio, como si quisiera aplastar el metal con su voz. «¿Qué pretende? ¿Que crea que usted es alguien importante?», escupió. «Las mentiras les salen fáciles». Un agente, el más cercano, dudó. No dijo nada, pero su mano dejó de avanzar. El otro miró de reojo a su compañero, buscando una señal. Esa vacilación fue un relámpago. Breve, pero suficiente para que el público lo notara. Alguien susurró: «¿Es real?». Alguien más soltó un «Dios mío». La tensión se espesó. Mariana levantó la voz, firme, sin pedir permiso. «Su señoría, esa identificación debe ser verificada antes de cualquier detención». Whitman golpeó el mazo con furia. «¡No me dé lecciones!», rugió. «Ustedes siempre inventan algo cuando sienten que pierden». Valeria sostuvo la insignia a la altura de su pecho, sin teatralidad, sin orgullo, solo como quien enciende una luz en una habitación llena de sombras. «No es un invento», dijo, «y usted lo sabe, por eso está gritando». Ethan tragó saliva otra vez. Sus papeles, de pronto, pesaban como culpa. Miró al juez y luego a Valeria. Había algo en su calma que lo desarmaba, porque no era calma de resignación. Era calma de alguien que llegó con un plan, que esperó el momento exacto. Whitman se inclinó hacia adelante, con los ojos duros. «¿Y si fuese real?», dijo casi en un siseo. «Aquí mando yo. Y si yo digo que la detengan, la detienen». La sala se quedó muda. Incluso los que respiraban lo hacían con cuidado, como si el aire pudiera romperse. Mariana abrió la boca para objetar, pero Valeria levantó un dedo, pidiendo un segundo. No al juez, a la sala, a la historia. «Entonces que sea usted quien lo diga, claro», susurró. «Mire a todos y ordénelo. Detengan a un agente federal sin causa». La palabra federal cayó como un bloque de cemento. Y por primera vez, Whitman no respondió de inmediato. Su silencio fue breve, casi imperceptible, pero el daño ya estaba hecho. Los agentes se miraron otra vez. Ethan bajó la vista. El público empezó a moverse, inquieto, como si cada persona estuviera entendiendo que estaban presenciando algo prohibido. Un hombre acostumbrado a humillar, siendo empujado hacia una esquina. Whitman apretó los labios y señaló con el dedo, temblando de rabia. «Arresten a esa mujer ahora mismo», gritó al fin, «y quítenle eso de las manos». Los agentes avanzaron, pero esta vez no fue Valeria quien se detuvo. Fue uno de ellos quien dijo, casi en un murmullo que sonó más fuerte que el mazo: «Señor, antes necesito confirmar algo». El juez abrió la boca para estallar, y en ese preciso instante, desde una puerta lateral, se escuchó un golpe seco y una voz que cortó el aire como una sentencia. «¡Alto! Nadie toca a Valeria Mendoza». La voz no pidió permiso, no suplicó. Entró como un golpe de realidad y obligó a todos a girar la cabeza al mismo tiempo. El juez Harold Whitman se quedó inmóvil, con la mano aún suspendida sobre el mazo, como si el sonido lo hubiera congelado. Los agentes frenaron en seco.
Ethan Caldwell levantó la vista con un sobresalto que no pudo disimular. Y el público se volvió un solo cuerpo, respirando a medias, esperando el siguiente impacto. ¿Quién se cree que es para interrumpir mi sala?, escupió Whitman, recuperando el tono que usaba para aplastar a cualquiera. La figura que había hablado avanzó sin prisa, como si cada paso estuviera amparado por algo más grande que el ego del juez. Se detuvo a una distancia prudente, lo bastante cerca para que su presencia fuera innegable, y lo bastante lejos para que nadie pudiera acusarlo de provocación. «Mi nombre es Gabriel Stone», dijo con voz firme, «y vengo a dejar algo claro. Esa orden es ilegal». La palabra «ilegal» atravesó la sala como una cuchilla. Mariana Ríos no sonrió, pero sus ojos cambiaron. No era esperanza todavía, era algo más afilado, posibilidad. Valeria, en cambio, no reaccionó con sorpresa, como si hubiera sabido que ese nombre aparecería exactamente en ese momento. Whitman soltó una risa seca. «¿Ilegal?», repitió. «Aquí lo legal lo decido yo». Gabriel no elevó la voz. No lo necesitaba. «Usted puede decidir el tono», respondió, «pero no puede decidir los hechos. Y los hechos son simples. No hay causa probable, no hay evidencia válida, y está intentando castigar a alguien por lo que usted cree que representa». Un murmullo creció en las bancas, primero tímido, después más valiente. Alguien dijo, por fin. Alguien más susurró, «que lo digan». Whitman lo escuchó y su rostro se endureció, porque el miedo que él sembraba estaba empezando a volverse contra él. «¡Silencio!», tronó. «Silencio, o los saco a todos». Pero el silencio ya no era obediencia, era expectativa. Esa clase de silencio que aparece justo antes de que una mentira se derrumbe. Ethan dio un paso hacia el estrado, nervioso. «Su señoría, quizá deberíamos revisar la identificación». Whitman lo fulminó con la mirada, como si el fiscal acabara de traicionarlo en público. «No, quizá», le rugió. «Usted está aquí para sostener mi decisión, no para cuestionarla». Gabriel miró a Ethan solo un segundo, y ese segundo bastó para que el fiscal se sintiera pequeño. Luego volvió al juez. «Hay algo más», dijo, y la sala se tensó de nuevo. «Esta audiencia está siendo observada, no solo por las personas aquí presentes». Whitman entrecerró los ojos. «¿Me amenaza?». Valeria habló por primera vez desde la entrada de Gabriel, y su voz fue suave, pero cada palabra pesó como piedra. «No es una amenaza, juez. Es una advertencia, para que no cometa el error que siempre cometen los que se creen intocables». Mariana alzó la mano. «Solicito que conste en actas que el juez insiste en ordenar una detención sin base». «¡Negado!», gritó Whitman. «Y si vuelve a abrir la boca, la declaro en desacato». La palabra desacato cayó, y el público reaccionó con un suspiro colectivo, indignado, furioso, pero todavía contenido. Whitman se alimentó de esa contención y alzó el dedo hacia los agentes. «Procedan», ordenó. «Ahora». Gabriel no se movió, pero su voz cambió apenas, como si activara un interruptor. «Entonces hágalo», dijo. «Ordénelo una vez más, y escúchelo usted mismo». Whitman abrió la boca para gritar la orden por tercera vez, cuando un sonido metálico, breve y contundente, se escuchó desde la misma puerta lateral. Alguien acababa de mostrar credenciales también, pero esta vez no hubo dudas, porque la reacción de los agentes fue instantánea, y en ese nuevo silencio, Gabriel remató, sin levantar la voz. «Juez Whitman, ¿de verdad quiere decir esa orden delante de ellos?». La pregunta quedó flotando como una lámpara encendida sobre una mentira. El juez Harold Whitman miró hacia la puerta lateral, y su expresión cambió en un parpadeo. No fue miedo todavía, fue reconocimiento. Ese tipo de reconocimiento que no se aprende en libros, sino en pasillos donde el poder tiene nombres y consecuencias. Los agentes se cuadraron por instinto, como si aquella segunda credencial hubiera activado un protocolo invisible. El público lo notó, y el murmullo creció, no de ruido, sino de comprensión. Algo grande acababa de entrar, aunque nadie supiera exactamente qué. ¿Quiénes son ellos?, escupió Whitman, intentando recuperar el control con agresividad. «Aquí nadie entra a dictarme nada». Gabriel Stone no se dejó arrastrar por el tono. «Son los que usted no puede callar con un mazo», respondió. «Y si insiste, esto no termina en una orden suya, termina en un informe». Ethan Caldwell apretó los labios.
Había visto jueces intimidar, había visto fiscalías forzar narrativas, pero nunca había visto una sala girar de esa manera, como si el peso se moviera del estrado al suelo, del juez al resto. Mariana Ríos aprovechó el hueco. Su señoría, reitero, no hay evidencia admisible. Todo esto es persecución. Whitman giró hacia ella con los ojos encendidos. «Usted cállese», rugió, siempre defendiendo a los suyos, siempre queriendo convertir esto en un circo. La palabra «los suyos» volvió a caer, pesada, sucia, y esta vez el público no solo la sintió, la rechazó. Se escuchó un «basta» desde un banco, luego otro, y aunque nadie se levantó, la energía cambió. Ya no era gente mirando un abuso, era gente empezando a medir el costo de quedarse callada. Valeria Mendoza dio un paso, mínimo, pero suficiente para que todos volvieran a ella. «No es un circo», dijo, «es un patrón, y usted lo repite porque cree que nunca habrá testigos que lo digan en voz alta». Whitman golpeó el mazo con fuerza. «Yo no repito nada», gritó. «Usted está acusada y punto». Gabriel levantó una carpeta sellada. No la agitó, no la exhibió para impresionar, solo la sostuvo, como quien sostiene una llave. «Esa carpeta», dijo mirando al juez, «es la razón por la que Valeria está aquí, no como acusada, sino como parte de una investigación». Ethan palideció. Mariana inhaló con fuerza. Los agentes dejaron de mirar a Valeria y empezaron a mirar al juez, como si por primera vez se preguntaran a quién estaban protegiendo de verdad. Whitman soltó una risa falsa, demasiado alta, demasiado rápida. «¿Investigación? ¿De qué habla?», escupió. «Yo soy la ley en esta sala». Valeria alzó la insignia otra vez, y su voz se volvió un hilo afilado. «No, usted es un hombre, y los hombres dejan huellas». Un silencio denso cayó sobre la sala. No era calma, era el instante exacto antes de que una estructura se agriete. Gabriel dio un paso hacia el estrado, sin cruzar ninguna línea, y soltó la frase que hizo que Ethan tragara saliva como si se ahogara. «Juez Whitman, hoy no vinimos a discutir su orden. Vinimos a comprobar hasta dónde está dispuesto a llegar cuando cree que nadie lo va a detener». Whitman apretó el mazo con la mano, y por primera vez pareció dudar entre gritar o preguntar. ¿Qué quieren de mí?», murmuró, intentando sonar autoritario, pero dejando escapar algo que no debía. Valeria lo miró como si estuviera viendo el final desde el principio. «La verdad», dijo, «y ya está empezando a salir, porque usted acaba de cometer el error que necesitábamos que cometiera». El juez Whitman se enderezó con brusquedad, como si el aire se hubiera vuelto demasiado pesado para respirarlo sentado. Quiso hablar, pero su garganta traicionó el espectáculo. La autoridad no siempre suena fuerte cuando se enfrenta a un espejo. El público, antes petrificado, ahora estaba alerta, con los ojos abiertos como si por fin hubieran entendido que esa humillación no era solo contra Valeria, era contra todos los que alguna vez fueron tratados como menos. Mariana Ríos se aferró al borde de la mesa con una calma tensa. Sabía que el momento más peligroso no era cuando el opresor grita, sino cuando se da cuenta de que ya no controla la narrativa. «¿Ustedes?», Whitman señaló a Valeria y a Gabriel con un dedo tembloroso. «Ustedes están montando un teatro. Esto es un ataque a mi autoridad». Gabriel Stone inclinó la cabeza apenas, como quien escucha a un hombre cavando su propia fosa. «No es un ataque», dijo, «es documentación». Ethan Caldwell dio un paso atrás, casi instintivo. Había algo en esa palabra, documentación, que olía a consecuencias. El fiscal miró al juez y por primera vez se preguntó cuánto de su propia carrera estaba atada a esa figura que ahora parecía vulnerable. «¿Su señoría?», intentó Ethan. «Quizás sea prudente suspender la audiencia». Whitman giró como un látigo. «Prudente es obedecerme», rugió. «Prudente es recordar quién firma las decisiones aquí». En la segunda fila, una mujer mayor cerró los ojos y murmuró una oración. Un joven apretó el puño contra la rodilla, con rabia contenida. Se escuchó un clic de un teléfono grabando, luego otro. La sala entera, sin ponerse de acuerdo, empezó a convertirse en testigo. Valeria respiró profundo. No parecía alterada, parecía cansada, como alguien que ya vivió esa violencia demasiadas veces, y aún así, decidió pararse en el mismo lugar para romperla. «Usted odia a los latinos», dijo sin adornos. «No es una opinión,
Es su hábito, su tono, sus decisiones. Y hoy se le notó más porque creyó que yo venía sola. Un murmullo de aprobación se extendió, rápido, peligroso. Whitman golpeó el mazo con fuerza, intentando aplastarlo. ¡Basta!, gritó. La declaro en desacato por difamar al tribunal. Mariana se levantó de golpe. ¿Objeción?, dijo. No puede declarar desacato por una afirmación relacionada con conducta judicial. Puedo hacer lo que quiera. Whitman se desbordó, y ese «lo que quiera» sonó demasiado parecido a una confesión. Gabriel abrió la carpeta sellada y sacó un documento. No lo mostró al público. Lo colocó sobre la mesa, a la vista del estrado, como quien deja una pieza de ajedrez que obliga al rey a moverse. Hay una orden de verificación interna, dijo, y hay un registro de que esta audiencia sería utilizada para evaluar su conducta bajo presión. Whitman parpadeó, rápido. Miró el documento, luego miró a los agentes, luego al público. En sus ojos apareció algo que no admitía, cálculo desesperado. ¿Conducta?, escupió. ¿Me están investigando? Valeria sostuvo su mirada sin pestañear. No me están, dijo. Nos están, porque esto no se trata solo de usted. Se trata de la gente que usted ha aplastado con la misma sonrisa. Ethan tragó saliva, y al hacerlo, pareció entender algo. Miró sus papeles y vio lo que eran: instrumentos, excusas para alimentar una máquina. El juez apretó los dientes, y su voz salió con veneno. Entonces díganme, ¿cuál es el juego? ¿Qué quieren que haga? Gabriel lo miró con una serenidad que dolía. Queremos que usted haga lo que siempre hace, respondió. Que se exceda, que grite, que insulte, que ordene una detención sin causa y que lo haga sabiendo que está siendo registrado. El silencio volvió, pero ya no era miedo, era un silencio que empujaba. Y en ese silencio, Whitman tomó aire y sonrió otra vez, como si hubiera elegido el camino más oscuro. Muy bien, dijo. Entonces miren bien. Levantó el mazo y su voz retumbó con un odio que ya no intentó ocultar. ¡Que la esposen! Y si se resiste, usen fuerza. La orden cayó como un martillo sobre un cristal. ¡Usen fuerza! Dos palabras que encendieron algo en la sala. Indignación, miedo, incredulidad y una rabia antigua que llevaba años acumulándose en gargantas cerradas. Los agentes se miraron, atrapados entre el uniforme y la conciencia. Uno de ellos dio un paso y se detuvo otra vez, como si el suelo se hubiese vuelto pegajoso. «Su señoría», murmuró el agente. Eso excede el procedimiento». Whitman se inclinó hacia adelante, con una sonrisa torcida, orgullosa de su propia brutalidad. «¿Procedimiento?», se burló. «El procedimiento es que me obedecen. ¿O también resultaron sensibles?». El público soltó un murmullo más alto, y esta vez nadie lo apagó. Alguien pronunció «racista» en voz baja, pero se oyó. Una mujer dijo: «Esto no es justicia». Un hombre se puso de pie y volvió a sentarse de inmediato, como si el cuerpo le hubiera ganado a la prudencia por un segundo. Mariana Ríos levantó ambos brazos, firme, clara. «Queda constancia de que el juez está ordenando violencia sin causa probable», dijo. «Y queda constancia de que lo hace con prejuicio manifiesto». Whitman golpeó el mazo y gritó, perdiendo el control en tiempo real: «¡Cállese o la encierro también! A usted y a cualquiera que abra la boca». Ethan Caldwell dio un paso al frente, y su voz salió extraña, como si no fuera suya. «Su señoría, deténgase, esto no está bien». El juez lo miró como si acabara de ver una traición imperdonable. «¿Ahora te haces el valiente, Ethan?», escupió. «¿Ahora te acuerdas de la ética?». Ethan tembló, pero se mantuvo. «No hay pruebas», dijo más fuerte. «No hay nada, y usted lo sabe». Ese momento fue como un disparo sin bala. Todos lo escucharon, pero nadie podía fingir que no. Whitman apretó los dientes y señaló a Valeria con rabia, como si culpara a su silencio por todo. «¡Entonces inventen!», gritó. «Eso es lo que hacen siempre. Inventan para sobrevivir». La frase quedó suspendida y se volvió contra él, porque no estaba acusando a Valeria, estaba confesando el mecanismo. Gabriel Stone dio un paso, lento, y su voz fue una línea recta hacia el corazón del problema. «Acaba de decirlo en voz alta», murmuró. «Gracias». Whitman parpadeó. Se dio cuenta tarde. Su sonrisa se quebró un instante, y enseguida la reemplazó por furia, como un hombre que se arroja al fuego porque prefiere arder antes que ceder.
¡Agentes!, rugió. ¡Ahora mismo! Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. El agente más cercano no fue hacia Valeria. Se giró hacia el juez. «Necesito su identificación verbal completa para esa orden», dijo, formal, mecánico. Nombre y confirmación. Whitman se quedó helado. El público contuvo el aliento. Mariana sintió un latido en la garganta. Ethan abrió los ojos, incrédulo. Gabriel no se movió, pero su mirada brilló, como si esa frase fuera la cuerda que estaban esperando jalar. Valeria habló en un susurro que se oyó como trueno. «Dígalo, juez. Dígalo claro, para el registro». Whitman tragó saliva. Su orgullo luchó con el instinto. Su odio empujó. «Harold Whitman», escupió al fin. «Y confirmo la orden. Deténganla». El agente asintió. Y en ese mismo segundo, desde la puerta lateral, la segunda presencia dio un paso adelante y pronunció una sola frase que cambió el aire de la sala. «Orden recibida y registrada». La frase recibida y registrada no sonó a obediencia, sonó a sentencia. El juez Whitman abrió la boca, listo para celebrar su victoria, pero el gesto se le congeló cuando vio cómo el agente que había hablado no se movía hacia Valeria, sino que se apartaba, dejando un pasillo claro entre la acusada y la puerta lateral, como si estuviera despejando el camino para alguien más, como si, de pronto, la prioridad ya no fuera esposar a la mujer latina, sino contener el desastre que el propio juez había provocado. Del lateral entraron 2 personas más. No avanzaron con prisa, no necesitaban. Llevaban esa calma que solo existe cuando el poder ya no depende de gritos. El público no entendía quiénes eran, pero lo intuía por la forma en que los agentes respiraban. Más recto, más serio, más cuidadoso. «Esto es una intromisión», gruñó Whitman, intentando mantener el tono. «Exijo saber quién demonios se cree con derecho a aparecer aquí». Gabriel Stone extendió la mano, no como desafío, sino como presentación definitiva. «Ellos son los que usted acaba de invitar con su propia boca», dijo. «Usted pidió fuerza sin causa. Usted pidió inventar. Usted confirmó la orden con nombre y apellido, y todo quedó registrado». Mariana Ríos sintió que la sala entera estaba a punto de exhalar por primera vez en minutos. Ethan Caldwell, en cambio, parecía enfermo. Había colaborado con el monstruo creyendo que el monstruo lo protegería. Uno de los recién llegados habló, con una voz sin emoción, sin insulto, sin necesidad de elevar el volumen. «Juez Whitman, se le solicita que permanezca en su lugar mientras se realiza una notificación formal». Whitman se rió, pero sonó hueco. «¿Se me solicita?», escupió. «Yo no recibo órdenes aquí». Valeria Mendoza alzó la insignia otra vez, y su mirada fue una flecha directa al orgullo del juez. «Sí las recibe», dijo, solo que nunca le tocó recibir un adelante de testigos. Un murmullo recorrió la sala como ola. La gente se inclinaba para ver mejor. Los teléfonos seguían levantados. El aire olía a metal y a electricidad. La tensión ya no era «¿la detendrán?», ahora era «¿qué le harán a él?». Whitman golpeó el mazo, desesperado, como si el ruido pudiera borrar lo que ya estaba grabado. «Basta, esta audiencia está suspendida», gritó. «Todos fuera. Ustedes no tienen jurisdicción aquí». El recién llegado no discutió, solo sacó un documento. «No estamos aquí por jurisdicción de su audiencia», respondió. «Estamos aquí por su conducta y por una denuncia acumulada». Ethan dio un paso involuntario. «¿Denuncia acumulada?», murmuró, como si la palabra lo quemara. Gabriel lo miró, y por primera vez el fiscal vio claramente que él no era parte del equipo ganador, era parte del expediente. «¿Hay más de una víctima, Ethan?», dijo Gabriel en voz baja. «Y tú lo sabías». Ethan bajó la cabeza, y la sala lo notó. El público captó esa grieta. El fiscal, que parecía seguro minutos antes, ahora estaba desarmado, como si le hubieran quitado el suelo. Whitman lo vio también, y su furia se desvió hacia él. «¡Cobarde!», le gritó al fiscal. «¡Inútil! Si esto se está saliendo de control es por tu incompetencia». La acusación fue tan inmediata que hasta algunos del público soltaron un sonido de repulsión. Whitman estaba haciendo lo único que sabía hacer cuando se hundía: buscar a quien aplastar para flotar. Valeria dio un paso más, no hacia los agentes, hacia la verdad.
No se salga por la tangente, dijo. No es Ethan, es usted. Siempre fue usted. El juez apretó los dientes y por un segundo sus ojos se movieron como animal acorralado. Miró al público, miró a los agentes, miró la puerta y entonces, en una jugada desesperada, señaló a Valeria con el dedo, como si todavía pudiera convertirla en presa. ¡Deténganla!, rugió otra vez. Ahora, por obstrucción, el agente que antes dudaba respiró hondo y respondió con una calma que hizo temblar la sala. «Negativo, señor». Whitman se quedó sin aire, y en ese vacío, el recién llegado dio un paso hacia el estrado y pronunció las palabras que nadie se atrevía a imaginar todavía. «Juez Harold Whitman, usted es quien debe ser retenido». La palabra retenido no necesitó gritos para romperlo todo. Fue como si alguien hubiera apagado de golpe la música del abuso, y por primera vez se escucharan los latidos de la sala. Whitman se levantó tan rápido que la silla chirrió, y ese sonido pequeño se sintió enorme, porque delató algo que él jamás permitía: pánico. ¿Retenido?, escupió, con una risa que no le salió completa. ¿Usted está loco? Yo soy un juez. El recién llegado no se inmutó. Miró el documento, luego levantó la vista. También es un ciudadano, respondió. Y hoy hay motivos suficientes para impedir que interfiera con un procedimiento. Whitman miró a los agentes como si fueran perros que debían atacar. «Hagan algo», ordenó. «Sáquenlos de aquí, ahora». Pero los agentes no se movieron. Y esa quietud fue el primer golpe real que recibió el juez. No en el cuerpo, sino en el orgullo. Porque un hombre como Whitman vivía de la obediencia ajena. Sin ella, quedaba expuesto, desnudo de autoridad. Ethan Caldwell dio un paso atrás, en silencio. Mariana Ríos exhaló lento, como si estuviera sosteniendo una emoción demasiado grande para un solo pecho. El público, en cambio, empezó a reaccionar como un tribunal paralelo. Ojos afilados, susurros convertidos en juicio, indignación convertida en fuerza. «¡Esto es un golpe!», gritó Whitman. «Un montaje contra mí». Valeria Mendoza no levantó la voz. Solo apuntó con palabras como quien clava un clavo. «No es un golpe, juez», dijo. «Es el resultado de años. Usted no cayó hoy. Hoy solo se vio la caída». El juez la miró con odio puro, sin máscara. «Ustedes vienen a llorar porque no saben comportarse», escupió. «Siempre victimizándose». El público reaccionó con un murmullo áspero, como si la sala hubiera decidido dejar de ser decorado. Alguien dijo: «¡Mentira!». Otro: «Se acabó». Nadie los calló. Nadie pudo. Gabriel Stone dio un paso al frente, y su voz fue un metal frío. «Tenemos grabaciones de audiencias anteriores», dijo. «Tenemos patrones de decisiones, lenguaje discriminatorio, amenazas de desacato usadas como mordaza. Y tenemos algo más, algo que usted no vio venir». Whitman parpadeó. «¿Qué? ¿Qué más?». Soltó, pero trató de cubrirlo con rabia. «No tienen nada». Valeria giró apenas la insignia entre sus dedos, y esa rotación mínima pareció arrastrar el destino consigo. «Usted creyó que yo era una acusada», dijo, «que podía humillarme para divertir a su ego. Pero yo no vine a defenderme, vine a medirlo». Whitman tragó saliva. Sus ojos buscaron una salida. Su mente buscó un truco. «Esto no cuenta», gritó de pronto. «Esto es provocación. Ella me provocó». Mariana levantó la mano, cortante. «El prejuicio no se provoca, su señoría», dijo. «Se revela». Ethan se llevó una mano a la boca como si escuchara la verdad por primera vez sin anestesia. Y entonces, en un movimiento que pretendía recuperar el mando, Whitman golpeó el mazo con fuerza y lanzó la orden más peligrosa de todas. «Declaro a todos en desacato», rugió. «A todos, que los detengan». El silencio fue inmediato, total, como si el mundo hubiera quedado suspendido por un segundo. Y en ese segundo, el recién llegado alzó la mano, cortó el aire con una sola frase. Y esa frase sonó como una puerta cerrándose para Whitman. Queda registrada su intención de ordenar detenciones masivas sin fundamento. Whitman abrió la boca, pero ya no era dueño del momento. Ya no era dueño de la sala. Los agentes avanzaron, pero no hacia Valeria, hacia el estrado. Los agentes subieron los escalones del estrado con una lentitud quirúrgica, como si supieran que cualquier movimiento en falso podría convertirse en otra excusa para el abuso.
El juez Whitman retrocedió un paso, luego otro, y la madera debajo de sus zapatos crujió como una advertencia. Su respiración se volvió audible. Por primera vez, era él quien sonaba humano, demasiado humano. «¡No se atrevan!», gritó, alzando una mano como si pudiera detenerlos solo con orgullo. «Yo soy la autoridad aquí». El agente que iba al frente habló sin levantar la voz, con un respeto rígido que no era sumisión, era procedimiento. «Señor Whitman, se le solicita que mantenga las manos visibles y que no interfiera». La palabra «solicita» volvió a sonar como una burla involuntaria, porque Whitman había pasado años solicitando obediencia a punta de humillación, y ahora el mismo lenguaje lo desarmaba. Miró al público, desesperado, buscando aliados, pero el público no le ofreció nada. Solo ojos, solo memoria, solo juicio. Ethan Caldwell murmuró, casi sin querer, «Dios». Mariana lo escuchó y no lo miró con compasión. Lo miró con verdad. «¿Ahora entiendes?», susurró. «Esto es lo que pasa cuando el miedo cambia de dueño». Valeria Mendoza observaba en silencio, sin celebración. No había triunfo en sus ojos. Había algo más profundo. El peso de todos los nombres que nunca llegaron a ese momento. Whitman intentó una última jugada. Se enderezó, infló el pecho y apuntó con el dedo al recién llegado. «Usted no tiene derecho», rugió. «Esto es una violación, una conspiración». El recién llegado no discutió. Solo dio un paso y mostró el documento con calma milimétrica, como quien coloca una piedra sobre un tablero para que no se mueva más. «Esto es una notificación preliminar», dijo, «y usted acaba de generar, en tiempo real, evidencia suficiente para medidas inmediatas». El juez parpadeó, buscando una salida dentro del lenguaje. «¿Medidas? ¿Qué medidas?», escupió. «¿Van a... qué? ¿A arrestarme? Se van a arrepentir». El agente se acercó un poco más. Las esposas no aparecieron aún, pero su peso ya se sentía en el aire. «No nos interesa su arrepentimiento», dijo. «Nos interesa su cooperación». Whitman soltó una risa nerviosa que se transformó en un grito. «Yo no coopero con nadie, menos con gente como ella». La frase «gente como ella» reventó algo en la sala. El público reaccionó con un sonido colectivo de asco. Una mujer dijo «¡Qué vergüenza!». Un hombre soltó «racista», ya sin miedo. Los teléfonos se alzaron más. La vergüenza cambió de lado. Gabriel Stone aprovechó esa grieta y habló, claro, para que quedara en el ambiente y en cualquier grabación. Acaba de reafirmar prejuicio en un momento de autoridad. Otra vez, gracias. Whitman lo miró como si quisiera atravesarlo con los ojos. «Ustedes no saben quién soy», gritó. «No saben a quién conocen. Tengo amigos. Tengo poder». Valeria habló entonces, y su voz fue un hilo firme que atravesó la amenaza. «Eso es lo que siempre dicen», susurró, «hasta que se dan cuenta de que el poder también se acaba». El juez abrió la boca para insultarla, pero se detuvo. Se detuvo porque el agente que lideraba ya estaba a un brazo de distancia y porque el público había dejado de ser espectador. Era un jurado emocional. «Señor Whitman», dijo el agente, «por última vez, ponga las manos sobre la mesa». Whitman miró la mesa, luego miró al mazo, luego miró a Valeria como si la odiara por existir, y entonces hizo lo único que podía hacer un hombre acostumbrado a dominar. Intentó destruir el tablero. Agarró el mazo y lo levantó, no para golpear la mesa, sino para lanzarlo. El público gritó. Mariana dio un paso instintivo. Ethan se encogió, y en el instante en que el mazo salió de la mano del juez, el agente se lanzó hacia él. Pero lo que nadie vio venir fue que el mazo no iba hacia Gabriel, iba directo hacia Valeria. El mazo cruzó el aire como una decisión convertida en violencia. Un objeto pequeño, sí, pero cargado con todo lo que Whitman representaba. Impunidad, desprecio, la certeza enferma de que podía lastimar y seguir sentado en el estrado. El grito del público no fue un grito común. Fue un grito de instinto, de alarma, de «no» colectivo. Mariana Ríos extendió la mano como si pudiera detenerlo desde lejos. Ethan Caldwell se quedó petrificado porque por fin lo entendió. El juez no solo quería mandar, quería castigar. Valeria Mendoza no se agachó, no corrió, no retrocedió. Hizo algo peor para el juez. Levantó la vista y lo miró, como si ese golpe fuese exactamente la prueba final que faltaba.
El agente se lanzó con rapidez y alcanzó a desviar el impacto. El mazo golpeó el borde de una mesa y cayó al suelo con un sonido seco, definitivo, como el cierre de una puerta. Por un segundo, nadie se movió. Ese silencio fue más acusador que cualquier discurso, porque ya no se trataba de prejuicio insinuado, ni de abuso disfrazado de orden. Se trataba de una agresión clara, frente a testigos, frente a cámaras, frente a un registro que no perdonaba. ¡Ah, intentó atacarla!, gritó alguien desde las bancas. ¡Lo vimos!, dijo otra voz, temblando de rabia. Whitman abrió la boca para inventar una explicación, pero sus palabras se ahogaron en su propia desesperación. Los agentes ya no dudaron. Ahora su movimiento era distinto. No era protocolo lento, era contención. «Señor Whitman», dijo el agente con un tono duro, «queda detenido por conducta violenta e interferencia». La palabra detenido hizo que el juez perdiera color. Su rostro se deformó en una mueca de incredulidad, como si el mundo estuviera fallando en reconocerlo. «¡No!», rugió. Yo no puedo estar detenido. Esto es una trampa». Gabriel Stone se acercó solo lo necesario y habló con precisión, como quien lee una sentencia que ya estaba escrita desde antes. «No es una trampa, es consecuencia». Y acaba de dar el paso que faltaba. Whitman forcejeó, pero no con fuerza real, con orgullo herido. Su voz se rompía entre amenazas y excusas. «Ella me provocó, me desafió, me faltó al respeto», escupió, buscando que el público lo viera como víctima. Pero el público no le dio ese regalo. Lo que había en las bancas no era compasión, era memoria. Era gente recordando cuántas veces tragaron saliva por miedo a un hombre como él. Valeria, con una serenidad que dolía, habló mirando a todos, no solo al juez. Cuando alguien tiene poder y odia, no necesita provocación, solo necesita oportunidad. Ethan Caldwell se llevó una mano al pecho, como si le faltara aire. Y entonces, como si el destino también quisiera dejarlo sin refugio, uno de los agentes se giró hacia él. «Fiscal Caldwell», dijo, «usted deberá permanecer disponible para declaración. Su participación también será revisada». Ethan tragó saliva, abrió la boca para protestar, y no encontró palabras, porque en el fondo sabía que había sido parte del engranaje, y el engranaje estaba empezando a girar en sentido contrario. Whitman, ya sujetado, giró la cabeza hacia Valeria con odio puro. «Esto no termina aquí», escupió. «No sabes a quién te acabas de enfrentar». Valeria dio un paso hacia adelante, sin tocarlo, sin necesidad de imponerse con el cuerpo, solo con la verdad. «Sí lo sé», susurró. «Me enfrenté a un hombre que creyó que nadie lo miraba, y hoy lo miró el país entero». Y en ese instante, cuando el juez iba a ser retirado, Whitman gritó un nombre al aire, un nombre que no debía pronunciar, como si fuera su última bala, su último salvavidas. Un nombre que hizo que Gabriel y los agentes se miraran de golpe, porque ese nombre pertenecía a alguien que no debía estar conectado con él. El nombre cayó como un vidrio rompiéndose en la garganta del aire. No fue un grito cualquiera, fue un instinto desesperado, un reflejo de supervivencia. El juez intentando invocar una sombra para que lo rescatara. Y sin embargo, lo único que logró fue encender una alarma en los ojos de Gabriel Stone y en la postura de los agentes, que de inmediato se tensaron como si acabaran de escuchar una clave. Whitman forcejeó otra vez, más con rabia que con fuerza. «¡Llámenlo!», escupió. «Díganle que esto está pasando. Él no va a permitirlo». El público no entendía quién era él, pero entendió lo esencial. Whitman no solo abusaba, se creía protegido. Ese detalle hizo que la indignación se volviera más profunda, más peligrosa. Porque una cosa es un tirano solo, otra, un tirano respaldado. Mariana Ríos dio un paso hacia Gabriel en voz baja. «¿Ese nombre está en su carpeta?». Gabriel no respondió con palabras, solo sostuvo la mirada de Mariana y asintió apenas. Una confirmación mínima que sonó como un trueno silencioso. Valeria Mendoza apretó la insignia entre los dedos. No tembló, pero su respiración cambió. Estaba entrando en el territorio que más duele, donde el enemigo ya no es solo un hombre gritando desde un estrado, sino la red que lo sostiene. «Eso era lo que queríamos», dijo Valeria casi para sí. «Que lo dijera». Whitman la oyó y su rostro se torció. Tú me tendiste una trampa», rugió.
Eres una mentirosa, eres una... El agente lo interrumpió con un tirón firme y le bajó la voz de golpe. Cierre la boca, señor. Cada palabra lo hunde más. Whitman se rió, pero fue una risa rota, con rabia y miedo mezclados. «No pueden», insistió. «No saben con quién se están metiendo». Y entonces Valeria lo miró con una calma oscura, una calma construida con años de ver injusticias repetirse en rostros distintos. «Usted no entiende», dijo. «No vinimos a ver si usted caía. Vinimos a ver a quién arrastraba al caer». El público absorbió esa frase como si fuera una revelación. Los teléfonos siguieron grabando. Un hombre en la última fila murmuró: «Esto es más grande». Y era cierto. La sala ya no estaba mirando solo a un juez racista. Estaba viendo el principio de algo que podía derrumbar más de una pared. Gabriel abrió la carpeta otra vez, y esta vez habló con claridad, dejando que cada palabra quedara sembrada en el ambiente. «Tenemos denuncias de patrón de abuso. Tenemos registros de decisiones sesgadas. Tenemos amenazas de desacato usadas como castigo selectivo. Y ahora», miró a Whitman, «tenemos el nombre de un contacto que usted mismo expuso». Whitman se quedó quieto por un segundo. Su respiración se volvió corta. Había cometido un error irreversible. «No», murmuró. No. Ethan Caldwell, desde su lugar, parecía un hombre viendo caer una montaña. Tragó saliva y habló con voz apagada, como confesión. Yo escuché ese nombre antes». Mariana giró hacia él, afilada. «¿Dónde?» Ethan dudó, y esa duda pesó. El público lo notó. La tensión volvió a subir, no con gritos, sino con esa presión que se siente en el pecho. En reuniones», admitió Ethan. «Comentarios. Llamen para arreglar cosas. Yo pensé que era influencia normal». Valeria lo miró con una mezcla de rabia y compasión fría. «La influencia normal es la corrupción disfrazada», dijo, «y ustedes la alimentaron por comodidad». Whitman gritó otra vez, como animal herido. «Mentira, todo es mentira. Ustedes quieren destruirme porque digo la verdad sobre ustedes». Pero ya nadie lo estaba mirando como juez. Lo miraban como lo que era, un hombre esposado por sus propias palabras. Y ahí, justo cuando los agentes lo iban a sacar, uno de los recién llegados se acercó a Gabriel y le susurró algo al oído. Gabriel no cambió el rostro, pero sus ojos se endurecieron. «Valeria», dijo en voz baja, «acaba de llegar una confirmación. El contacto que Whitman nombró está en el edificio». El aire se congeló, porque si ese contacto estaba ahí, significaba una cosa. Esto no iba a terminar con un juez esposado. Iba a volverse una cacería, y alguien más estaba a punto de quedar expuesto. La noticia se esparció sin necesidad de gritos. «Está en el edificio». Y de pronto la sala dejó de ser solo un escenario de humillación. Se convirtió en un tablero vivo donde cada puerta podía abrirse hacia una verdad peligrosa. Gabriel Stone se inclinó hacia el agente principal y habló en voz baja, rápido, con precisión. Instrucciones cortas, nombres, rutas, tiempos. Los agentes que antes dudaban ahora se movían con un propósito distinto, como si el aire hubiera cambiado de dueño. Whitman, con las manos aseguradas, intentó girar la cabeza, desesperado, buscando escuchar, buscando adivinar qué estaban preparando, y al no poder, gruñó, impotente. «¡No pueden hacerlo!», escupió. «Ese hombre no va a dejar que lo toquen». Valeria Mendoza no celebró la caída del juez. Miró la puerta lateral como quien mira una tormenta acercándose. Había algo aún más oscuro detrás de esa protección que Whitman invocaba. Algo que no se derrotaba con un mazo roto ni con un simple detenido. Mariana Ríos se acercó a Valeria, firme. «Si ese contacto está aquí, van a intentar borrar huellas», susurró. «Van a querer que todo parezca un error aislado». Valeria asintió, y entonces hizo lo que nadie esperaba. Levantó la voz hacia el público, no para incitar caos, sino para fijar memoria. «Escuchen todos», dijo. «No se vayan, no borren sus grabaciones, no olviden lo que oyeron, porque lo que viene lo van a querer negar». El murmullo se transformó en determinación. Algunas personas asentían, otras apretaban los teléfonos con fuerza. El juez Whitman lo notó y su rabia se volvió pánico. «¡Esto es ilegal!», gritó. «Están manipulando testigos». Gabriel lo miró sin emoción. «Usted manipuló vidas, juez», respondió.
Hoy, lo único que ocurre es que se acabó la oscuridad. Y entonces Valeria se volvió hacia Ethan Caldwell, que parecía encogerse dentro de su propio silencio. Ella no lo atacó con insultos, lo atacó con lógica, con esa clase de verdad que no deja dónde esconderse. Dijiste que no había pruebas, empezó, pero firmaste una acusación. ¿Con qué la sostuviste, Ethan? Ethan tragó saliva. Con un reporte inicial. ¿Un reporte de quién?, preguntó Valeria sin levantar la voz. ¿De un testigo? ¿De una cámara? ¿De un registro verificable? Ethan dudó otra vez. De una llamada. Valeria inclinó apenas la cabeza como si eso confirmara un patrón. Primera grieta, dijo. Una llamada no es evidencia. Es un rumor con traje. El público reaccionó con un sonido contenido, como si por fin alguien estuviera diciendo en voz alta lo que todos habían sentido alguna vez en carne propia. Segunda grieta, continuó Valeria. El número de esa llamada no existe en el registro oficial. ¿Lo revisaste? ¿O te lo pasaron ya escrito? Ethan abrió la boca, pero no respondió. Su silencio fue respuesta suficiente. Tercera grieta, remató Valeria. Ustedes dijeron que yo obstruí, pero las cámaras del pasillo muestran que yo fui quien pidió que constara en actas. Eso no es obstrucción, eso es defensa. ¿Por qué lo cambiaron? Mariana miró a Gabriel. Gabriel asintió. Esas contradicciones no eran improvisadas. Eran piezas que Valeria había guardado con paciencia, como quien guarda fósforos para el momento exacto. Whitman, acorralado por la lógica, explotó. ¡Mentira! Es una mentirosa profesional. Por eso los latinos... No terminó la frase. El agente le apretó el brazo y lo obligó a callar. Y ese corte seco, ese freno impuesto, fue más simbólico que cualquier discurso. El odio, por primera vez, no estaba liderando. En ese instante, desde el corredor lateral, se escuchó un movimiento rápido, pasos acelerados y una voz tensa por radio. Tenemos visual, pero no viene solo. Valeria sintió que el estómago se le endurecía. Gabriel levantó la mano, pidiendo calma, pero su mirada ya era de guerra. ¿Quién más viene con él?, preguntó. La respuesta llegó como una piedra lanzada al centro de la sala. Viene con alguien que trae autorización y dice que viene a resolver esto. La frase «resolver esto» sonó como lo que realmente era, una amenaza disfrazada de formalidad. No era ayuda, era control. Era alguien creyendo que podía entrar, apagar incendios, cerrar bocas y dejar todo como si nada hubiera pasado. El público, aunque no entendía detalles, entendió el tono, y ese tono hizo que muchos apretaran aún más sus teléfonos, como si fueran antorchas pequeñas. Gabriel Stone no elevó la voz, solo se giró hacia Valeria. Si intenta frenar el procedimiento, necesita quedar grabado también, murmuró. Valeria asintió y se volvió hacia Mariana Ríos. Prepárate para objetar todo, dijo, cada palabra, cada intento de arreglo. Mariana respiró hondo. Sus ojos estaban firmes, pero su mandíbula temblaba, no por miedo, sino por la presión de saber que estaba a centímetros de una verdad que podía costar caro. La puerta lateral se abrió otra vez, y la persona que entró lo hizo con seguridad calculada, como si ya hubiera caminado por 100 salas iguales y siempre hubiera salido ganando. A su lado venía otro hombre, más silencioso, con la mirada de quien observa para reportar. El primero se detuvo en el umbral, miró la escena, juez esposado, público grabando, agentes en posición, y sonrió como si viera un problema administrativo, no un crimen moral. «Buenas tardes», dijo. «Soy Richard Halpern. Estoy aquí para evitar un malentendido». El nombre no significó nada para el público, pero sí para Gabriel. Sus ojos se endurecieron, y Valeria, al oírlo, no se sorprendió. Su calma se volvió aún más fría, como si ese era el fantasma que llevaba esperando. Whitman, al verlo, gritó con alivio rabioso. «Richard, diles que esto es una locura». Halpern levantó la mano, paternal, como si calmara a un niño caprichoso. «Harold, tranquilo», dijo. «Déjame hablar». El público murmuró. «Tranquilo», como si un juez esposado fuera un inconveniente. Ese gesto encendió indignación en los ojos de varios. Mariana Ríos dio un paso al frente. «¿Con qué autoridad ingresa e intenta intervenir?», preguntó, sin ceder un milímetro. Halpern la miró con una sonrisa educada que no alcanzó a tocar sus ojos. «Con la autoridad de evitar un escándalo innecesario»,
respondió, y de proteger el funcionamiento institucional. Valeria dio un paso y habló con voz limpia para que todos la oyeran. Proteger, repitió. Esa es la palabra favorita de los que quieren ocultar. Halpern giró hacia ella, y por primera vez su sonrisa tuvo un filo. Valeria, dijo como si la conociera demasiado. Sé quién eres. Sé lo que estás intentando. El público se agitó. ¿Cómo sabía su nombre? ¿Por qué la trataba como si esto fuera personal? Gabriel se adelantó. No está autorizado a detener un procedimiento en curso, dijo, y menos a interferir con una retención justificada. Halpern suspiró, como quien se cansa de explicar algo obvio. Gabriel, no hagas esto difícil. Miró alrededor, evaluando cámaras, teléfonos, testigos. Todos aquí quieren irse a casa. Nadie quiere arruinar su vida por un episodio mal manejado. Esa frase fue una puñalada suave. Arruinar su vida. El mensaje oculto era claro. El público lo sintió, y por un instante, el miedo intentó volver. Pero Valeria no le dio espacio. Mi vida ya la intentaron arruinar muchas veces, dijo, y hoy no me voy a casa con silencio. Hoy me voy con verdad. Halpern la observó un segundo largo. Luego sacó algo del bolsillo interno y lo levantó apenas, no para mostrarlo al público, sino para que lo vieran Gabriel y los agentes. Un papel, una autorización, un intento de apagar el incendio con burocracia. Tengo instrucciones para cerrar esto de inmediato, dijo. Trasladen a Whitman discretamente, confisquen grabaciones del público por seguridad y cancelen esta audiencia. El público reaccionó con un murmullo furioso. ¿Confisquen? ¿Qué? Una mujer se abrazó el teléfono contra el pecho. Un hombre dijo, «Ni lo sueñes», en voz baja. Gabriel miró el papel, luego miró a Halpern. Ese documento, dijo lentamente, no tiene validez en un procedimiento penal por conducta violenta. Y lo sabe. Halpern sonrió. Todo tiene validez, cuando se firma en el lugar correcto. Valeria sintió que el aire se llenaba de veneno. Porque ahí estaba la verdad. No era solo Whitman, era una red, una mano que cerraba puertas, un poder que se creía invisible. Y entonces Valeria hizo algo que partió el momento en dos. Metió la mano en su bolso otra vez y sacó un pequeño dispositivo. «Perfecto», dijo, mirando a Halpern. «Entonces también quedará registrado que intentó encubrirlo». Halpern dejó de sonreír, porque por primera vez, el cazador acababa de entender que también estaba siendo cazado. El dispositivo no era grande, pero su presencia hizo que el aire se tensara como una cuerda a punto de romperse. Valeria Mendoza lo sostuvo con cuidado, sin alardes, como quien sostiene una verdad que puede incendiar una ciudad. Richard Halpern fijó la mirada en ese objeto y, por primera vez desde que entró, se le notó un cálculo más rápido, más urgente. Sus labios se separaron apenas, y ese gesto mínimo fue un delator. Él sabía exactamente lo que era, o temía exactamente lo que podía ser. «Guarda eso», dijo Halpern, esta vez sin la sonrisa. «No sabes lo que estás haciendo». Valeria inclinó la cabeza casi con tristeza. «Oh, sí lo sé», respondió. «Lo que usted no sabe es cuánto tiempo llevo esperando este momento». Gabriel Stone se acercó un paso. «Valeria, ¿qué es?». Ella lo miró solo un segundo, y en ese segundo se vio algo profundo. Una historia anterior, una herida vieja, una promesa. «Es la razón por la que acepté venir como acusada», dijo, «porque sabía que él iba a aparecer». Halpern dio un paso, apenas lo suficiente para parecer casual, pero sus hombros se tensaron como si estuviera listo para arrebatar el aparato. «Esto no es un juego», dijo. «Te estás metiendo en algo que no puedes controlar». Valeria no retrocedió. «Usted lo controló demasiado tiempo», dijo, «y hoy se acabó». El público se inclinó hacia adelante. Mariana Ríos levantó la mano como si pudiera detener la realidad con una objeción. «Solicito que se identifique el contenido del dispositivo y quede en resguardo oficial», dijo, fuerte, ante todos. Halpern negó con la cabeza rápido. «No es necesario», respondió. «Esto se maneja internamente». Y esa palabra, internamente, cayó como una tapa sobre una olla hirviendo. El público reaccionó con desconfianza inmediata. No querían un interno, querían luz. Gabriel habló con voz firme. «No habrá internamente. Cualquier evidencia relacionada con conducta violenta y encubrimiento se procesa con cadena de custodia, y en presencia de testigos si es necesario».
Halpern respiró hondo, se recompuso y volvió a su máscara de cortesía. Gabriel, dijo, piénsalo bien. Si abres esa caja, no solo cae Whitman, caen cosas que sostienen la estabilidad. ¿De verdad quieres ser el responsable? La manipulación era elegante. Estabilidad, responsabilidad, culpa. El mismo truco de siempre, pero con palabras más suaves. Valeria lo miró como quien mira un truco barato. La estabilidad que ustedes protegen, dijo, es la estabilidad del abuso. Halpern apretó los dientes. Su mirada se deslizó hacia los agentes, buscando aliados. No los encontró. Se deslizó hacia el público, buscando miedo. Encontró cámaras. Entonces Valeria activó el dispositivo. Un sonido breve, un clic, y luego, una voz. No de Valeria, no de Gabriel. Una voz masculina, segura, conocida para el que la había usado demasiadas veces para ordenar y humillar. La voz del juez Whitman. A estos hay que ponerlos en su lugar. Si no entienden con palabras, entienden con miedo. Y si alguien pregunta, Richard lo arregla. El audio se expandió como humo en la sala. El público se quedó sin aire. Ethan Caldwell abrió la boca, paralizado. Mariana Ríos llevó una mano a su pecho. Halpern se quedó inmóvil, como si le hubieran quitado el piso. Y el juez Whitman, esposado, gritó, «¡Eso es falso! ¡Eso está editado!». Valeria no cambió el gesto. «No está editado», dijo, «y lo sabe, porque lo dijo usted, y lo dijo demasiadas veces». Halpern reaccionó al fin, dando un paso hacia el dispositivo. «¡Apágalo!», ordenó ya sin máscara. «Eso es evidencia ilegal». Gabriel se interpuso. «No lo toque», dijo. «Cualquier intento de interferencia queda como obstrucción». Halpern miró alrededor. El público lo observaba como a un ladrón sorprendido. Los agentes ya estaban listos, atentos, midiendo cada movimiento. Valeria apretó el dispositivo otra vez y la grabación continuó, dejando caer una segunda frase como un golpe final. «Si la prensa se mete, hacemos que parezca que fue culpa de ella. Siempre funciona». El silencio se volvió insoportable, porque ya no era solo racismo. Era método, era plan, era red. Y en el centro de esa red, el nombre de Halpern acababa de quedar grabado para todos. Durante un segundo eterno nadie se movió. El sonido del audio todavía flotaba en la sala, como un eco pegajoso que se negaba a desaparecer. Era la clase de verdad que no se discute, porque entra por el oído y se clava en el estómago. El juez Whitman respiraba rápido, con la mirada desorbitada, como si intentara tragarse sus propias palabras para que dejaran de existir. Richard Halpern, en cambio, no respiró casi. Su rostro permanecía quieto, pero sus ojos se movían rápidos, buscando salidas, buscando grietas legales, buscando cualquier sombra donde esconderse. «Eso», balbuceó Halpern al fin, «eso no prueba nada. Puede ser una imitación, un montaje». El público reaccionó con un murmullo de burla amarga. Nadie se rió por diversión, se rieron por incredulidad. Mariana Ríos dio un paso al frente afilada. «¿Montaje?», repitió. «Entonces explique por qué su nombre aparece mencionado. Explique por qué el juez lo invoca como quien lo arregla». Halpern levantó las manos como quien intenta calmar un incendio con aire. «Mi nombre es común», dijo. «Puede ser otro Richard, otro Halpern, cualquiera». Valeria Mendoza lo miró con una calma que daba miedo. «¿De verdad va a fingir que no me conoce?», preguntó. «¿Quiere que también reproduzca la llamada de hace 2 meses?» Halpern parpadeó. Fue un parpadeo mínimo, pero Gabriel lo vio, los agentes lo vieron, Mariana lo vio, y el público lo sintió, aunque no supiera por qué, porque el cuerpo de Halpern acababa de traicionarlo. «No hay ninguna llamada», dijo rápido. «Esto es una provocación». Valeria sostuvo el dispositivo sin moverlo. «Entonces no le debería preocupar», respondió. «Pero le preocupa, ¿verdad?» Ethan Caldwell dio un paso hacia adelante, temblando. Yo escuché su voz», dijo mirando al juez. «No puedo negar que es usted». Whitman lo miró con odio. «¡Cállate!», escupió. «Tú no sabes nada». Ethan tragó saliva. Parecía un hombre quebrándose en público, y ese quiebre era contagioso. Cuando uno deja de sostener la mentira, otros empiezan a soltarla también. Gabriel Stone extendió la mano hacia uno de los agentes. «Cadena de custodia inmediata», ordenó. «El dispositivo queda asegurado y se preserva el archivo original». Halpern dio un paso brusco. «Ah, no»,
Se le escapó, y esa sola sílaba lo delató más que cualquier audio. El agente se movió de inmediato, interponiéndose. «Señor, retroceda», dijo. Halpern apretó los dientes, intentando recuperar su tono diplomático. «Escuchen», dijo mirando a Gabriel. «Esto puede resolverse sin destruir carreras, sin incendiar instituciones. Hay formas, acuerdos, procedimientos discretos». Valeria soltó una risa corta, sin humor. «Discreto», repitió. «Esa es la palabra con la que ustedes entierran a la gente». El público murmuró. Sí, aquí y allá, como chispas que empezaban a prender. Mariana alzó la voz, firme, para que quedara claro. Cualquier intento de acuerdo en este contexto es obstrucción y encubrimiento. Halpern la miró con desprecio contenido. «Abogada», dijo venenoso, «usted debería saber cuándo callarse por su propio bien». La amenaza, suave pero clara, hizo que algunos del público se estremecieran, pero también hizo que otros se enderezaran, indignados, porque la sala ya no quería callarse. Valeria dio un paso y se colocó justo donde todos podían verla. «¿Por mi propio bien?», preguntó. «Yo llevo años viviendo con miedo por mi propio bien. Hoy no». Gabriel señaló a los agentes. «Retengan también al señor Halpern para identificación y evaluación de interferencia», dijo. Halpern abrió los ojos, y por primera vez su máscara se rompió del todo. «¡No pueden!», gritó. «No saben lo que están haciendo». Y entonces, desde el fondo de la sala, una voz distinta, una voz que no era de abogado, ni de agente, ni de fiscal, se levantó con fuerza. «Yo sí sé lo que están haciendo, porque yo fui una de las que él arregló». Todos giraron la cabeza. Una mujer de mediana edad se había puesto de pie. Sus manos temblaban, pero su mirada era firme, y la forma en que miró a Halpern no era rabia, era reconocimiento. Y en ese instante, la sala entera entendió que la historia no iba a terminar con una grabación. Iba a terminar con una cadena de voces que ya no se iban a callar. La mujer que se había levantado parecía sostener el peso de años en los hombros, pero no se dobló. Sus dedos apretaban el respaldo del banco como si necesitara anclarse a la realidad para no retroceder. El murmullo del público se apagó de golpe. Todos querían escucharla. Hasta Whitman dejó de escupir insultos por un instante. Y Halpern se quedó rígido, como si esa voz lo hubiera tocado en una herida que creía sellada. «Me llamo Claudia Serrano», dijo, y su apellido sonó a juramento. Y lo que acaban de escuchar, yo lo viví. Mariana Ríos dio un paso hacia ella con cuidado, como si se acercara a una llama. «Señora Serrano, ¿puede explicar qué ocurrió?», preguntó. Claudia tragó saliva. Sus ojos brillaban, pero no era fragilidad. Era la rabia contenida de alguien que por fin encuentra un espacio donde su verdad no será aplastada. «Hace 4 años», empezó. «Yo vine a esta misma sala por el caso de mi hermano. No teníamos dinero, no teníamos contactos. Y el juez», miró a Whitman, «nos trató como si fuéramos basura, como si no mereciéramos respirar aquí». El público reaccionó con un sonido bajo, de reconocimiento colectivo. Había demasiadas historias parecidas flotando en demasiadas gargantas. Claudia giró lentamente hacia Halpern. «Y cuando intentamos apelar, cuando dijimos que era injusto, apareció él, Richard Halpern, no en público, no en actas, en un pasillo, con una sonrisa de «esto se arregla». Halpern se recompuso con velocidad, intentando cortar la narrativa antes de que creciera. «No la conozco», dijo. «Esto es un circo». Pero Claudia no se detuvo. Su voz temblaba, sí, y por eso mismo sonaba más real. «Me dijo que si seguíamos insistiendo, iban a revisar a mi familia, que podía haber problemas migratorios, que podían encontrar algo donde no había nada». Respiró, y luego dijo la frase que jamás se me olvidó. «Tranquila, yo hago que parezca culpa de ustedes». Valeria Mendoza cerró los ojos un segundo. No por sorpresa, por dolor antiguo, porque esas palabras eran el eco exacto del audio. Gabriel Stone levantó la mano a los agentes. «Señora Serrano, su testimonio debe quedar registrado formalmente», dijo. «¿Está dispuesta?». Claudia miró al público, luego a Mariana, luego a Valeria, y asintió. Un gesto pequeño que se sintió como una puerta abriéndose en un edificio cerrado por décadas. «Estoy dispuesta», dijo, «porque ya estoy cansada de tener miedo». Whitman se sacudió, furioso. «Mentira», gritó. «Otra actriz, otro montaje. Esto es propaganda latina». La palabra propaganda
hizo que el público se erizara, no por la palabra, sino por el desprecio. Pero Halpern, por primera vez, no se unió al ataque, porque estaba ocupado sobreviviendo. «Señor agente», dijo Halpern, intentando volver al lenguaje burocrático, «esto se está saliendo de control. Necesitan despejar la sala. Esto es inseguro». Valeria lo miró, y su voz fue un cuchillo envuelto en calma. «Inseguro para usted», dijo, «no para nosotros». Mariana Ríos levantó el teléfono de la mesa y habló con firmeza, como quien activa un mecanismo. «Solicito protección para la testigo», dijo, «y solicito que se preserve todo registro audiovisual del público. Si alguien intenta confiscarlo, será parte del encubrimiento». El público empezó a asentir, a murmurar, «sí», como una ola que se organiza sola. Una señora abrazó su teléfono. Un hombre se puso de pie, y esta vez no se sentó. «Yo también fui humillado aquí», soltó sin permiso. Y esa frase fue una chispa. Otras cabezas se alzaron, otras bocas se abrieron. No con detalles aún, pero con el impulso de decir, «yo también». Whitman miró alrededor, y por primera vez pareció entender el verdadero castigo. No las esposas, sino el coro de gente que ya no lo temía. Halpern retrocedió un paso, casi imperceptible. Sus ojos buscaron la puerta. Buscó escapar, pero uno de los agentes le cerró el camino, firme. «Señor Halpern, permanezca donde está», ordenó. Halpern tragó saliva. La sala olía a punto de quiebre. Y entonces, Claudia Serrano dijo la frase que lo dejó sin máscara final. «Si revisan el caso de mi hermano, van a encontrar la firma que lo cambió todo. Porque no fue el juez quien escribió la última decisión. Fue Richard quien se la entregó. Ya redactada, el silencio cayó como una losa. Porque eso significaba una cosa. El arreglo no era influencia, era intervención directa. Y si eso era cierto, ¿cuántos casos más estaban manchados? La sala quedó suspendida en una quietud brutal. Hasta los teléfonos dejaron de moverse por un segundo, como si todos temieran que un simple gesto pudiera romper la gravedad del momento. La frase de Claudia Serrano había abierto una puerta que ya no se podía cerrar. La decisión ya redactada. No era un favor, no era contacto, era algo más oscuro. Alguien escribiendo destinos desde afuera, como si la justicia fuera una hoja en blanco para el poder. Richard Halpern dio un paso hacia atrás y por primera vez su voz perdió el tono de administrador elegante. «Eso es absurdo», escupió. «No existe tal cosa». Claudia lo miró sin pestañear. «Existe», dijo, «porque yo lo vi y porque mi hermano todavía está pagando una condena que nunca debió existir». Whitman se agitó, como si quisiera usar el cuerpo para borrar las palabras. Sus ojos saltaron de Claudia a Valeria, de Gabriel a Mariana, como un animal encerrado buscando una grieta. «¡Esto es una cacería!», gritó. «Ustedes vinieron con odio contra mí». Valeria dio un paso y habló con una calma que partía. «No vinimos con odio», dijo. «Vinimos con pruebas. El odio era suyo». Gabriel se giró hacia los agentes. «Necesito que se asegure la salida lateral», ordenó. «Y que se mantenga al público en resguardo, pero sin desalojar. Estos testigos son parte de la cadena de verdad». Halpern movió la cabeza, desesperado, intentando agarrarse a la última herramienta que le quedaba: intimidación. «Gabriel», dijo bajando la voz, «te estás metiendo en algo que puede costarte todo». Gabriel lo miró con frialdad. «Ya nos costó todo a demasiados», respondió. «Hoy usted paga». Ethan Caldwell, con los ojos húmedos, dio un paso hacia Mariana. «Sí, si lo que dice Claudia es cierto», murmuró. «Hay más casos. Hay decisiones que no cuadran». Mariana lo miró como quien decide si un hombre merece una segunda oportunidad. «Entonces habla», dijo. «No mañana, ahora». Ethan tragó saliva. Miró al juez esposado, miró a Halpern, y como si se rompiera una cuerda dentro de él, soltó. «Yo vi documentos llegar al despacho, ya listos. No siempre sabía de dónde venían, pero venían rápido, y siempre cuando el juez estaba particularmente interesado». El público reaccionó con un murmullo que mezcló furia y alivio. Furia por la corrupción, alivio por oírlo en voz alta. Halpern alzó las manos. «Esto es una locura», dijo. «¿Van a creerle al fiscal, a una mujer del público, a una supuesta agente? Esto es una narrativa». Valeria lo miró con ironía amarga. «No es narrativa», dijo.
es repetición, y hoy por fin quedó grabada. Whitman gritó otra vez, ahogado por su propia impotencia. No pueden tocar mis decisiones, no pueden reabrir casos. Yo era, no terminó, porque ahí estaba el verdadero golpe, ya no era. Claudia Serrano respiró hondo y dio un paso más hacia el centro de la sala. Sus manos seguían temblando, pero su voz se hizo más fuerte, como si cada palabra le devolviera algo que le habían robado. Yo vine aquí hace 4 años, dijo, y me fui con la sensación de que la justicia era un lujo para otros. Hoy veo que no estaba loca. Hoy veo que me hicieron sentir pequeña para que nadie mirara lo que hacían. El público empezó a asentir, y algunos ojos se llenaron de lágrimas, porque esa frase no era solo de Claudia, era de todos. Halpern miró hacia la puerta otra vez, y esta vez intentó moverse. El agente lo detuvo con firmeza pero sin violencia. No se mueva, dijo. Está siendo retenido para identificación. Halpern apretó los dientes. No tienen derecho. Valeria dio un paso, y su voz se volvió un susurro que llegó a todos. Claro que lo tienen, dijo, porque usted no está aquí para resolver. Usted está aquí para borrar. Y hoy, nadie va a borrar nada. Whitman soltó una carcajada histérica. ¡Van a destruirlo todo!, gritó. Y cuando todo se caiga, los van a culpar a ustedes. Valeria lo miró como si lo viera por primera vez sin la máscara de juez, sin el teatro del estrado. Tal vez, dijo, pero si todo se cae, es porque estaba construido sobre mentiras. Y en ese instante, desde el pasillo, se escuchó el sonido seco de una puerta cerrándose con llave. Un agente habló por radio, tenso. Confirmado. El contacto de Halpern está intentando salir por la salida de servicio. Lo tenemos a la vista. Gabriel apretó la mandíbula. No lo pierdan, ordenó. Si ese hombre habla, esto se vuelve irreversible. Y la sala entera entendió. La caída del juez era solo el inicio. Lo verdaderamente grande estaba a punto de explotar. El edificio entero pareció encogerse alrededor de esa frase. Si ese hombre habla. Ya no era solo una sala. Ya no era solo un juez. Era un sistema respirando con dificultad porque alguien había abierto una rendija y el aire fresco estaba entrando a la fuerza. Gabriel Stone salió un paso al pasillo. Habló por radio con instrucciones cortas, y su tono dejó claro algo que el público no necesitaba entender con detalles. Esto ya había pasado de punto de retorno. Valeria Mendoza se quedó en el centro mirando al público. Y entonces hizo algo que no estaba en ningún protocolo. No se dirigió a los agentes, ni al fiscal, ni a la abogada. Se dirigió a la gente. Esto no es solo mi caso, dijo, y su voz tuvo el peso de muchas gargantas. Esto es lo que pasa cuando el miedo se vuelve ley, cuando la dignidad se vuelve sospecha, cuando un acento se convierte en sentencia. El murmullo del público se volvió un silencio reverente, porque lo que Valeria estaba haciendo era más grande que una defensa. Era una traducción de lo que muchos habían sentido sin saber nombrarlo. A muchos de ustedes, continuó, les dijeron, no hagas ruido, no te quejes, no te metas. Y así nos acostumbraron a respirar bajito, a mirar al piso, a agradecer migajas como si fueran justicia. Mariana Ríos la observó con los ojos húmedos, sin moverse. Ethan Caldwell bajó la cabeza, golpeado por cada frase. Halpern, retenido, intentó reír con desprecio, pero sonó vacío. ¿Y saben qué es lo peor? Valeria dejó un silencio breve, calculado, que funciona. Funciona porque el sistema apuesta a que nos cansemos, a que nos avergoncemos, a que nos sintamos solos. Valeria extendió la mano hacia Claudia Serrano, sin tocarla, como señalando su presencia. Pero hoy Claudia habló, y cuando una persona habla, rompe la ilusión de que está sola. Claudia tembló, pero asintió. Un hombre del público se puso de pie, luego otro, no para hacer ruido sino para decir con el cuerpo, yo estoy aquí. Halpern chasqueó la lengua, irritado. Esto es demagogia, murmuró. Valeria giró hacia él lentamente. No, dijo. Demagogia es prometer justicia mientras se vende por debajo de la mesa. Lo suyo es más simple, encubrimiento. El público murmuró, sí, como una ola que por fin encuentra su orilla. Gabriel volvió a entrar, y su mirada era dura. El contacto está retenido, dijo, pero viene con abogados. Quieren aislarlo. Valeria apretó la mandíbula.
No lo van a aislar, respondió. Si lo aíslan, lo silencian. Y si lo silencian, vuelven a ganar. Mariana alzó la mano. Tenemos testigos, tenemos audio, tenemos intento de encubrimiento en vivo, dijo. Si intentan llevárselo, esto explota legalmente. Ethan Caldwell se limpió el sudor de la frente y entonces, con voz quebrada pero firme, dijo algo que parecía imposible minutos antes. Yo testifico. La sala se tensó otra vez. El fiscal miró a todos, tragó saliva y repitió más fuerte. Yo testifico y entrego los correos, los mensajes, todo. Whitman se retorció furioso. ¡Traidor!, gritó. ¡Eres un maldito traidor! Ethan lo miró con ojos húmedos. No, dijo. Traidor fui cuando me quedé callado. Ese intercambio fue como un rayo. Iluminó la sala y mostró lo que realmente estaba en juego. No era solo castigar a un juez, era romper el hábito de callar. Valeria respiró hondo, y por un momento, su voz se suavizó. Si hoy alguien se salva, no es por mí, dijo. Es porque ustedes están mirando. Y cuando el mundo mira, la sombra se encoge. Entonces, desde el pasillo, se escuchó un alboroto controlado. Pasos, radios, una discusión rápida. Gabriel giró la cabeza. El agente por radio habló con urgencia. El contacto quiere hablar, pero solo si Valeria está presente. El aire se volvió eléctrico, porque si él quería hablar con Valeria, era porque la conocía. Y si la conocía, significaba que la historia venía de mucho antes. La petición cayó como una piedra en agua quieta. Solo si Valeria está presente. El público sintió el cambio sin entender el mecanismo. Claudia Serrano llevó una mano a la boca. Mariana Ríos frunció el ceño, evaluando riesgos. Ethan Caldwell se quedó inmóvil, como si esa frase confirmara lo que siempre temió. Esto no era solo corrupción general. Había un hilo directo que atravesaba nombres, puertas y silencios. Gabriel Stone miró a Valeria. Serio. Puede ser una trampa, dijo en voz baja. Valeria no apartó la mirada del pasillo. O puede ser la grieta final, respondió. Y no vine hasta aquí para temerle a una grieta. Mariana se acercó de inmediato. Si vas, vas con protección y con registro, dijo. Nada a solas, nada fuera de cámara, nada sin testigos. Valeria asintió. Su calma era la de alguien que ya tomó la decisión antes de que el mundo la alcanzara. Los agentes abrieron paso. El público se movió, inquieto, pero nadie se fue. Era como si todos supieran que si se levantaban ahora, se perderían el instante que cambia una vida. Valeria avanzó hacia la puerta lateral, y al cruzarla, el sonido de la sala quedó atrás como un eco. El pasillo era más frío, más estrecho, y cada paso sonaba más fuerte, como si el edificio mismo estuviera escuchando. Al final del corredor, un hombre estaba retenido entre dos agentes. No era joven, no parecía nervioso. Su rostro tenía el desgaste de quien ha vivido creyendo que siempre habrá una salida. A su lado, un abogado murmuraba argumentos, pero el hombre no lo miraba. Miraba solo a Valeria. «Al fin», dijo el hombre, y su voz era baja, cargada. «Pensé que nunca te atreverías a llegar tan lejos». Valeria se detuvo a unos pasos. Gabriel y Mariana se posicionaron a su lado como escudo legal y humano. «Diga su nombre para el registro», ordenó Gabriel. El hombre sonrió apenas. «Thomas Greer», dijo, y su apellido cayó como un sello. «Y no estoy aquí por gusto». Valeria sostuvo la mirada. «¿Me conoce?», preguntó, aunque la respuesta ya estaba escrita en el modo en que él la veía. Greer exhaló, como si soltara un peso viejo. «Yo fui el que arreglaba las cosas antes de Halpern», dijo. «El que abría puertas, el que cerraba bocas, y el que...» Su voz bajó. «El que te metió en esto». El pasillo se quedó sin aire. Mariana apretó los dientes. Gabriel no parpadeó, pero sus ojos se afilaron como cuchillas. «Explíquese», dijo Gabriel, duro. Greer miró de reojo a los agentes, luego a Valeria. «Hace años, tú eras un nombre en un archivo», dijo. «Alguien pidió que te marcaran, que te metieran en una causa falsa para asustar a otros. Una demostración. Whitman era el martillo, Halpern, la pluma, yo, el mensajero». Valeria sintió un golpe en el pecho, no de sorpresa sino de confirmación dolorosa. Una confirmación que le daba forma a noches enteras de preguntas. «¿Quién lo pidió?», preguntó, y su voz se mantuvo firme por pura voluntad. Greer apretó los labios.
Su mirada se movió hacia el abogado, que negó con la cabeza desesperado. Pero Greer no lo escuchó. «No lo voy a decir aquí», murmuró. «Pero sí lo voy a decir si me aseguran algo». Gabriel se acercó 1 milímetro. «¿Qué quiere?» Greer tragó saliva. «Protección real», dijo. «Porque si hablo, no me van a detener. Me van a borrar». Valeria lo miró fijo. «Usted borró a mucha gente», dijo. «¿Por qué ahora quiere salvarse?» Greer bajó la mirada por primera vez. «Porque vi lo de hoy», dijo. «Vi a Whitman caer. Vi a Halpern perder el control. Y entendí que el monstruo ya no está escondido. Y que si yo no hablo, voy a hacer el próximo sacrificio para taparlo todo». Gabriel respiró hondo. «Hable», dijo. «Ya». Greer levantó la vista y en sus ojos apareció un miedo que no parecía actuación. Parecía experiencia. «No aquí», insistió. «Aquí hay demasiados oídos. Necesito decirlo, delante de todos, pero con garantías». Valeria sintió que el edificio entero se inclinaba hacia ese momento. Si Greer hablaba, no sería una pieza más, sería el nombre que conecta la red. Y entonces, desde el pasillo, se oyó una puerta abrirse de golpe y pasos rápidos acercándose. Un agente por radio soltó una frase que heló la sangre. «Tenemos movimiento extraño en la salida de servicio. Alguien intentó cortar la energía del ala». Las luces parpadearon, y en la oscuridad momentánea, Greer susurró, apretando los dientes: «Ya vienen. Por mí». Las luces titilaron otra vez, y el pasillo se volvió un túnel de sombras intermitentes. Ese parpadeo no era casualidad, era mensaje. «Podemos apagarlo todo». Un murmullo de nervios recorrió el corredor, pero lo más inquietante fue el silencio contenido de los agentes. Se movían rápido, sí, pero sin pánico, como si ya conocieran esa jugada. Gabriel Stone alzó la mano, ordenando posiciones. Mariana Ríos apretó los labios, conteniendo el impulso de gritarle al mundo que no se dejara. Valeria Mendoza no retrocedió. Miró a Thomas Greer con una calma tensa. «Te están usando para cerrar la historia», dijo, «igual que a todos». Greer tragó saliva. Su fachada de hombre, siempre con salida, se agrietó. «No», murmuró. «Esta vez no». «Entonces habla aquí», dijo Valeria. «Ahora, con luz o sin luz». Las luces parpadearon y, por un segundo, el pasillo quedó casi a oscuras. En ese instante, se oyó un golpe lejano, luego otro, un sonido metálico como si alguien forzara una puerta. Un agente por radio habló rápido. «Cierre de accesos. Bloqueen puertas». En la sala principal, el público no veía el pasillo, pero escuchaba la tensión filtrarse como humo por rendijas. La incertidumbre se transformó en un silencio pesado, de esos que aprietan el pecho. Algunos se levantaron sin saber si debían correr o quedarse. Otros se quedaron clavados, porque sabían que el miedo era exactamente lo que el sistema necesitaba para volver a controlarlo todo. Gabriel se giró hacia uno de los agentes. «Traigan a Greer a la sala», ordenó. «Si quieren apagar esto, lo haremos público. Ahora». Greer abrió los ojos. «No», susurró. «Si entro ahí y digo el nombre, me matan». Valeria lo miró fijo. «Si no lo dices, ya estás muerto», respondió. «Solo que todavía no te avisaron». Un silencio brutal. Greer entendió. Su garganta se movió como si intentara empujar el valor hacia afuera. Las luces se estabilizaron por un instante, y ese pequeño retorno de claridad se sintió como un respiro prestado. Gabriel hizo una seña. Los agentes movieron a Greer con rapidez hacia la puerta lateral. Mariana caminó pegada a Valeria, como si el derecho pudiera ser escudo físico. Y mientras avanzaban, el eco de la sala principal volvió a envolverlos. El público seguía ahí, la cámara viva del mundo. Cuando Valeria reapareció con Greer, el ambiente explotó en murmullos. «¿Quién es? ¿Qué pasa? ¿Cortaron la luz?» Whitman, todavía retenido, alzó la cabeza como animal oliendo sangre. Halpern apretó los dientes y por primera vez pareció realmente asustado. Gabriel alzó la voz, firme. «Señoras y señores, permanezcan en sus asientos. Lo que va a decir este hombre debe quedar registrado por todos». Greer miró al mar de rostros, tragó saliva. Sus manos temblaban. Su abogado intentó acercarse, pero un agente lo detuvo. «No», dijo Gabriel, «no hoy». El silencio se hizo tan espeso que se podía oír el zumbido de los fluorescentes. Valeria se colocó al lado de Greer y habló sin mirar al juez ni a Halpern,
solo al hombre que estaba a punto de cruzar el punto de retorno. Dilo, susurró, y que el miedo cambie de dueño. Greer cerró los ojos un segundo, luego los abrió, y soltó una primera frase que hizo que el aire se congelara. El nombre no es solo de un hombre, dijo, es de una oficina. Y esa oficina ha estado moviendo hilos desde hace años. El público contuvo el aliento. Mariana sintió que el corazón le golpeaba en la garganta. Halpern apretó la mandíbula como si quisiera romperse los dientes. Greer respiró hondo, y el silencio previo se volvió insoportable, porque faltaba lo único que podía incendiarlo todo. El nombre exacto. La sala se convirtió en un pulmón detenido. Nadie tosió. Nadie se movió. Ni siquiera el juez Whitman, que parecía haber olvidado cómo insultar por un instante. Ese tipo de silencio no es vacío, es un peso. Es el segundo exacto antes de que una verdad arranque el maquillaje de un sistema. Thomas Greer miró alrededor y tragó saliva. Sus labios temblaban, pero no de miedo solamente, también de alivio anticipado, como si decirlo fuera dejar de cargar una piedra en la espalda. Si digo esto, murmuró, no hay vuelta atrás. Valeria Mendoza lo miró con una firmeza que parecía venir de lejos. Nunca la hubo, respondió. Greer asintió, como si acabara de aceptar su propio destino. Luego levantó la vista y su voz salió más clara, más dura. El pedido de marcar a Valeria vino de un canal interno que respondía a una oficina específica, dijo, y esa oficina tenía un nombre que se repetía en cada pasillo cuando alguien quería que un caso desapareciera o se acelerara. Halpern dio un paso involuntario. Su abogado intentó hablar, pero se atragantó con el silencio de la sala. Whitman empezó a negar con la cabeza, desesperado, como si el cuerpo pudiera borrar el sonido. No, murmuró. Greer apretó la mandíbula y entonces, por fin, lo dijo. La Oficina de Integridad Judicial. Un murmullo estalló como un trueno. La ironía fue tan brutal que dolía. Integridad. El público se miró entre sí con ojos desorbitados. Algunos soltaron una risa amarga. Otros se llevaron la mano a la boca. Mariana Ríos cerró los ojos un segundo, como si la palabra le hubiera dado un golpe directo al pecho. Gabriel Stone se quedó quieto, pero su respiración cambió. Él sabía que si esa oficina estaba implicada, la red no era un rumor, era una estructura. ¿Estás diciendo, Gabriel habló despacio, que quienes debían vigilar la conducta, la estaban usando para manipularla? Greer asintió. Usaban el nombre como escudo, dijo. Esto viene de integridad. Y nadie preguntaba más, porque todos creían que si esa oficina lo tocaba, era porque algo habías hecho. Valeria apretó los dedos hasta que le dolieron. ¿Quién dentro?, preguntó, y su voz salió baja, cortante. Greer dudó un instante. Miró al techo, miró al público, miró a los agentes. Luego soltó el aire como si se rindiera. Una persona firmaba los movimientos clave, dijo. Una persona daba luz verde. Halpern alzó la voz por primera vez con pánico real. ¡Basta!, gritó. Esto es difamación. Es un delincuente tratando de negociar. Gabriel lo cortó sin mirarlo. ¡Cállese! La palabra cayó como una orden verdadera. Halpern quedó mudo. Whitman empezó a gritar otra vez, pero su voz ya no dominaba nada. Sonaba como ruido de fondo. ¡Mentira! ¡Mienten todos! Esto es un complot. El público ya no lo escuchaba. Estaban atrapados en la historia que Greer estaba abriendo como una herida. Valeria dio un paso y su voz se volvió más clara. Di el nombre. Greer tragó saliva. El nombre, murmuró, es Evelyn Cross. La sala explotó en una ola de susurros. Ethan Caldwell se tambaleó, como si le hubieran quitado el piso. No, dijo Ethan. No puede ser. Gabriel giró hacia él. ¿La conoces?, preguntó. Ethan se pasó una mano por el rostro, sudando frío. Susurró. Es la persona que revisaba anomalías, la que enviaba notas, la que... Miró a Valeria, la que me presionó para sostener tu acusación. Valeria sintió un golpe seco dentro del pecho. No de sorpresa, de confirmación final. El nombre había estado cerca todo el tiempo, escondido en el lugar más cínico. Integridad. Mariana Ríos respiró hondo. Si eso es cierto, dijo, hay una ruta documental, hay firmas, hay correos, hay cadena. Gabriela sintió con una gravedad pesada. Y si hay cadena, murmuró, hay derrumbe.
En ese instante, desde el pasillo, un agente corrió y habló rápido. «Señor, hay una mujer preguntando por el juez Whitman. Dice que viene en representación de la Oficina de Integridad Judicial y exige entrar ahora mismo». La sala quedó helada, porque si venía alguien de esa oficina, y Greer acababa de nombrarla, entonces el monstruo no solo estaba en los papeles, estaba llegando en persona. La noticia cayó como hielo en la columna vertebral del salón. Viene en representación de la Oficina de Integridad Judicial. El público se tensó. Los teléfonos se alzaron aún más, como si fueran escudos. Whitman, esposado, levantó la cabeza con una chispa salvaje en los ojos, como si de pronto oliera rescate. Halpern, en cambio, se puso rígido. Su cara dijo lo que su boca no se atrevía. Esto ya no lo controla ni él. Gabriel Stone no dudó. «¡Que entre!», ordenó, pero con registro y a la vista de todos. Mariana Ríos se colocó ligeramente delante de Valeria, lista para bloquear cualquier maniobra. Claudia Serrano apretó el respaldo del banco con fuerza. Ethan Caldwell tragó saliva como si se preparara para una tormenta. La puerta lateral se abrió, y una mujer entró con paso firme, sin mirar al público como si fueran ciudadanos, sino como si fueran un ruido molesto. Avanzó directo hacia el estrado, ignorando a Whitman esposado por un instante, evaluando la escena con ojos de hielo. No sonrió, no necesitó. Su control era el silencio. «Soy Evelyn Cross», dijo, y su apellido cortó el aire. «Vengo a tomar custodia de este asunto». Un murmullo colectivo se convirtió en una sola pregunta silenciosa. ¿Ella? Valeria Mendoza sintió que el cuerpo se le tensaba, pero no por miedo, por claridad, como cuando encajas la última pieza y la imagen completa te da rabia. Gabriel se adelantó un paso. «Señora Cross, aquí hay un procedimiento en curso por conducta violenta y obstrucción», dijo. «Usted no toma custodia de nada». Evelyn lo miró como quien mira a alguien que todavía no entiende cómo funciona el mundo. «Usted no comprende el alcance», respondió. «Esto se manejará de manera interna para proteger la institucionalidad». La palabra «proteger» volvió a aparecer, como perfume encima de algo podrido. El público reaccionó con un murmullo áspero. Mariana Ríos levantó la voz. «No existe protección institucional que esté por encima del debido proceso», dijo. «Y menos cuando hay testigos, audio y tentativa de encubrimiento en vivo». Evelyn no la miró con respeto, la miró con una calma cruel. «Abogada, tenga cuidado con lo que afirma», dijo. «Está rozando acusaciones graves». Valeria dio un paso al frente. «No estoy rozando nada», dijo. «Lo estoy mostrando». Evelyn giró la cabeza hacia Valeria por primera vez con atención real. La observó como si la estuviera midiendo, no como persona sino como amenaza. «Valeria Mendoza», pronunció el nombre con demasiada familiaridad. «Usted debió haberse quedado quieta». El público reaccionó con un «oh» ahogado. «¿Cómo hablaba así? ¿Con qué derecho?». Valeria la miró fijo. «Usted fue quien me quiso quieta», dijo. «Usó una acusación falsa para asustarme. Y hoy, por fin, se le terminó el disfraz». Whitman soltó una risa nerviosa. «Evelyn, diles», balbuceó. «Diles que esto es una locura». Evelyn ni siquiera lo miró. Ese desprecio fue revelador. Whitman no era un aliado, era un instrumento. Gabriel alzó un documento. «Thomas Greer declaró que usted firmó movimientos para marcar casos», dijo. «Y el fiscal Caldwell afirma que usted presionó para sostener una acusación sin pruebas. Todo esto queda en registro». Evelyn parpadeó una sola vez, y esa mínima pausa fue su único error. Luego volvió su rostro a piedra. «Greer es un delincuente», dijo. «Caldwell es un fiscal comprometido emocionalmente. Y esta mujer», miró a Valeria, «es una activista con agenda». El público estalló en murmullos furiosos. Claudia Serrano gritó desde su banco. «¡Yo fui víctima también!». Evelyn la miró un segundo, sin empatía. «Señora, su emoción no es evidencia». Valeria sintió que algo se encendía en el pecho del público. Esa frase, fría, deshumanizante, fue gasolina. Mariana alzó la mano. «Entonces hablemos de evidencia», dijo. «Tenemos una grabación donde Whitman menciona a Halpern y describe un método. ¿Quiere negar también eso?». Evelyn apretó los labios. «Ese material puede ser inadmisible», respondió, «y será confiscado para análisis». El público se levantó en murmullos, protegiendo teléfonos. «¡No!
¡No se lo den! ¡Es nuestro! Gabriel dio un paso y su voz se volvió a cero. Nadie confisca nada sin orden legal, dijo. Y si insiste, quedará registrada como obstrucción. Evelyn sostuvo su mirada. Luego, lentamente, sonrió por primera vez. Pero no era una sonrisa amable, era una sonrisa de advertencia. Entonces haremos esto por la vía difícil, dijo, porque no saben con quién están jugando. Y en ese instante, sonó un tono de alerta en el teléfono de Evelyn. Ella miró la pantalla, y su expresión cambió apenas, como si acabara de recibir una noticia que no esperaba. Valeria lo notó, y supo, en el hueso, que algo más grande estaba a punto de ocurrir. Evelyn Cross bajó el teléfono lentamente, como si no quisiera que nadie notara el temblor mínimo que le cruzó la mirada. Pero Valeria lo vio, Gabriel lo vio, Mariana lo vio. Y cuando el público no entiende el detalle, entiende el gesto. Algo salió mal para ella. ¿Algún problema, señora Cross?, preguntó Gabriel, sin perder el tono. Evelyn recuperó su máscara con velocidad, pero ya no era perfecta. Ninguno, mintió. Solo asuntos administrativos. Valeria dio un paso y su voz fue suave, casi íntima, como si le hablara al oído aunque hubiera 100 testigos. Los asuntos administrativos son su forma de decir «se me cayó el control», dijo. El público murmuró con fuerza, como una ola que empuja. Evelyn apretó los labios y dio media vuelta, como si quisiera cerrar el tema con autoridad. «Voy a ordenar que se evacúe la sala por razones de seguridad», anunció. «Este procedimiento queda bajo supervisión inmediata». Mariana Ríos se adelantó, firme. «Usted no tiene autoridad para evacuar a testigos de un procedimiento penal en curso», dijo. «Y menos cuando hay intento de confiscación de evidencia ciudadana». Evelyn la miró con desprecio calibrado. «¿Quiere arriesgarse a un cargo por interferencia?», amenazó. Y ahí el público reaccionó como un músculo. La amenaza ya no asustó, enfureció, porque ya la habían oído 1000 veces en otras bocas. «¡No nos vamos!», gritó un hombre. «¡Que se quede grabado!», dijo una mujer. «¡Basta de amenazas!», saltó otra voz. Evelyn abrió la boca para ordenar, pero no fue su voz la que dominó. Thomas Greer, todavía rodeado de agentes, levantó la cabeza y habló con una claridad inesperada. «Evelyn, te llegó el mensaje, ¿verdad?». La sala se congeló. Evelyn giró lentamente hacia él. «Cállate», dijo bajísimo con veneno. Greer sonrió con tristeza. «Demasiado tarde», respondió. «Ya no estamos en tu pasillo. Estamos delante de todos». Gabriel se acercó. «¿Qué mensaje?», preguntó. Greer miró a Valeria un segundo, como si pidiera permiso para terminar lo que empezó. Valeria asintió apenas. «¿El mensaje que le llegó?», dijo Greer, señalando el teléfono. «Es una alerta de auditoría externa. No de ustedes, de afuera, de alguien que no responde a Evelyn». Evelyn se quedó inmóvil, y esa inmovilidad confirmó lo que sus palabras negaban. El público murmuró con una mezcla de sorpresa y esperanza. «¿Auditoría? ¿Externa? Ahora». Ethan Caldwell se adelantó, con voz más firme que antes. «Yo también recibí un aviso», dijo, «hace minutos. Me piden que preserve inmediatamente todos los correos y comunicaciones con integridad judicial». Mariana abrió los ojos, incrédula. «¿Quién lo pidió?», preguntó. Ethan tragó saliva. «Un equipo de revisión independiente», respondió, «con orden de preservación urgente». Evelyn intentó recuperar el mando, pero ya no había aire para su teatro. «Eso no significa nada», dijo. «Es un procedimiento rutinario». Valeria la miró fijo. «Si fuera rutinario, usted no habría perdido el color en los ojos», dijo. El público soltó un murmullo de aprobación. Evelyn apretó los dientes. Intentó dar un paso hacia la puerta lateral, como si quisiera salir a gestionar. Un agente se movió y le bloqueó el camino. «Señora Cross», dijo el agente, «por favor permanezca donde está». Evelyn lo miró como si no pudiera creer lo que escuchaba. «¿Me estás reteniendo?», susurró. El agente mantuvo la calma. «Estoy preservando el procedimiento», respondió. «Como usted misma diría, por integridad». La ironía golpeó a la sala como una descarga. Algunos se rieron, pero no por diversión. Se rieron porque por fin el lenguaje del poder se estaba volviendo contra el poder. Whitman gritó desde su lugar desesperado. «Evelyn, haz algo». Evelyn ni siquiera lo miró, y esa omisión fue la revelación final. Whitman jamás fue socio.
Solo fue un rostro útil para ensuciarse las manos. Valeria respiró hondo y habló hacia el público, como si clavara un estandarte. ¿Lo ven?, dijo. Cuando la verdad se hace pública, el poder pierde su truco favorito, el silencio. Evelyn abrió la boca para replicar, y en ese instante, desde la puerta principal, se escuchó una voz firme, oficial, imposible de ignorar. «Buenas tardes. Traemos una orden de resguardo y comparecencia inmediata para Evelyn Cross y Richard Halpern». La sala explotó en un sonido que mezcló shock y alivio. Evelyn se quedó rígida. Halpern cerró los ojos. Whitman palideció. ¿Y Valeria? Valeria sintió que el clímax estaba a un paso. Porque cuando las órdenes llegan de afuera, el sistema ya no puede esconderse detrás de sí mismo. La puerta principal se abrió con una seguridad que no pedía permiso. Entraron varias personas con carpetas, credenciales visibles y una calma que no era arrogancia. Era certeza, el tipo de certeza que aparece cuando el poder, por fin, cambia de manos de verdad. El público se apartó lo justo para dejar pasar, pero nadie bajó el teléfono. Nadie quería que esto se contara después. Querían verlo ahora. ¿Quién demonios son ustedes?, escupió Evelyn Cross, intentando recuperar el tono de mando. La persona al frente habló sin elevar la voz. «Somos el equipo de revisión independiente asignado por orden formal», dijo. «Y esta es una comparecencia inmediata, no una invitación». Richard Halpern intentó protestar, pero el sonido no le salió. Su garganta era un nudo. Whitman, esposado, se inclinó hacia adelante con desesperación. «¡Esto es una violación!», gritó. «¡No pueden entrar así!». La respuesta fue simple, fría. «Usted ya no está en posición de decidir lo que se puede». El público soltó un murmullo que sonó a justicia contenida. Mariana Ríos respiró hondo, como si el cuerpo le pidiera permiso para creer. Ethan Caldwell bajó la cabeza, pero esta vez no era vergüenza solamente. Era alivio de haber saltado del lado correcto antes de que lo arrastraran. Gabriel Stone se adelantó y habló con el equipo entrante. «Hay evidencia preservada, audio, testimonios y tentativa de interferencia», dijo. Además, el juez Whitman intentó agresión física. Todo quedó registrado. La persona al frente asintió, sin sorpresa. «Lo sabemos», respondió. «Y por eso estamos aquí». Evelyn intentó sonreír, pero no le salió. Cambió de estrategia. «Esto se puede manejar internamente», insistió. «No necesitan convertirlo en un espectáculo». Valeria Mendoza la miró como si le hablara a una pared que por fin se está cayendo. «El espectáculo lo hicieron ustedes cuando creyeron que nadie miraba», dijo. «Nosotros solo encendimos la luz». El equipo independiente se acercó a Evelyn y a Halpern. Un agente extendió las manos con una cortesía fría. «Por favor, entregue su teléfono y cualquier dispositivo de comunicación». Evelyn apretó el aparato resistiéndose por instinto. «No tienen derecho». «Sí lo tenemos», respondió la persona al frente. «Y si se resiste, será considerado obstrucción». Evelyn miró alrededor buscando apoyo. No lo encontró, ni en Whitman, que estaba hundiéndose, ni en Halpern, que ya parecía derrotado, ni en los agentes, que ahora tenían un orden claro. Su poder se evaporó en silencio. Halpern intentó hablar. Yo vine a evitar un escándalo». Mariana Ríos lo cortó, firme. «Usted vino a confiscar evidencia del público y a cerrar la sala. Eso no es evitar, eso es encubrir». El público murmuró. «Sí», como una ola aprobatoria. El equipo independiente abrió una carpeta y leyó, con voz neutra: «Evelyn Cross, comparecencia por presunta interferencia, abuso de autoridad y manipulación de procedimientos. Richard Halpern, comparecencia por presunto encubrimiento y obstrucción». Evelyn tragó saliva, y por primera vez su rostro mostró algo parecido a miedo real. Whitman empezó a gritar otra vez, descontrolado. «Yo no hice nada, solo hice mi trabajo». Valeria se giró lentamente hacia él. «No», dijo, «usted hizo su odio». El silencio que siguió fue cortante. Y entonces ocurrió algo simbólico, simple, pero devastador. El mazo del juez, tirado en el suelo desde el intento de agresión, fue recogido por un agente y colocado dentro de una bolsa de evidencia, como si fuera lo que siempre había sido en manos de Whitman, un arma. El público se estremeció. Esa imagen decía más que 1000 discursos. Gabriel miró a Valeria y su voz bajó, cargada.
Esto va a abrir una tormenta. ¿Estás lista? Valeria respiró hondo. Sus ojos estaban firmes, pero por dentro había un temblor humano. No de miedo, sino de responsabilidad. No vine por estar lista, dijo. Vine porque ya era necesario. Evelyn, ya sin teléfono, soltó una frase con rabia desesperada. «Crees que ganaste, pero no sabes lo que acabas de desatar». Valeria la miró fijo. «Sí lo sé», dijo. «Desaté lo que ustedes enterraron. Voces». Y en ese instante, la persona al frente del equipo independiente añadió algo que nadie esperaba. Algo que convirtió la escena en algo todavía más grande. Antes de retirarlos, hay una última notificación. La identidad real de Valeria Mendoza debe ser declarada en actas. La sala se congeló, porque si había una identidad real, entonces Valeria no solo era una víctima, era el giro final que nadie vio venir. El aire se volvió pesado, casi imposible de tragar. La identidad real. El público se inclinó hacia Dada adelante como si una fuerza invisible lo empujara. Mariana Ríos abrió los ojos con un brillo de incredulidad. Ethan Caldwell se quedó inmóvil, con la boca entreabierta. Gabriel Stone giró la cabeza hacia Valeria, y por primera vez en toda la jornada se le notó algo parecido a emoción. No sorpresa total, sino la confirmación de que el plan había sido más profundo de lo que cualquiera imaginó. Evelyn Cross tensó la mandíbula. «¿Qué significa eso?», escupió. «Esto es ridículo». El equipo independiente mantuvo la voz neutra, pero sus palabras tenían el peso de un sello final. «Significa que la comparecencia de hoy también tenía un objetivo de seguridad nacional y de integridad institucional», dijo. «Y que el operativo se activó porque la persona aquí presente no es solo testigo, es parte esencial de la investigación». Whitman soltó una carcajada rota, desesperada. «¿Seguridad nacional?», escupió. «¡Por una latina!». El público reaccionó con un murmullo de asco. Valeria lo miró un segundo, sin odio, solo con esa tristeza firme de quien ha visto el mismo desprecio repetirse. «Ese es su problema, Whitman», dijo. «Siempre creíste que latina era sinónimo de impune». Luego Valeria respiró hondo, como si se permitiera por primera vez sentir el peso del camino. Miró al público, miró a Claudia, miró a Mariana, miró a Ethan, y finalmente, con una calma ceremonial, guardó la insignia pequeña y sacó otra credencial, distinta, más determinante. No la agitó, no la mostró como espectáculo, la mostró como cierre. «Mi nombre es Valeria Mendoza», dijo, «y también soy Valeria Mendoza, agente asignada a una unidad federal de investigación de corrupción y abuso judicial. Vine aquí con un rol doble, provocar el reflejo del abuso y proteger a quienes se atreverían a hablar cuando el abuso se mostrara». El público soltó un «wow» ahogado. Algunos lloraron sin darse cuenta, no por la credencial, sino por lo que significaba. Por primera vez, la balanza no estaba inclinada contra ellos. Evelyn Cross dio un paso hacia adelante, furiosa. «Eso no te da derecho a montar este circo», gritó. «Esto es persecución política». Gabriel Stone la miró con frialdad. «No es persecución», dijo. «Es evidencia. Y hoy la construyeron ustedes mismos, con su boca y sus manos». Thomas Greer cerró los ojos, como si soltara un último peso. Yo declararé todo», dijo, «con nombres, fechas, rutas y pagos». Halpern soltó un sonido extraño, casi un gemido. «No», murmuró, «no pueden». Mariana Ríos se giró hacia el público y levantó la voz. «Clara, que quede constancia de que todo lo visto hoy se registró por testigos ciudadanos y por organismos oficiales». La sala respondió con murmullos de aprobación, como una ola que se reconoce a sí misma. Whitman, acorralado en su propia ruina, escupió su última forma de veneno. «Aun si me detienen, siempre habrá otro como yo». Valeria lo miró y, por primera vez, su voz se volvió íntima, casi triste. «Tal vez», dijo, «pero hoy quedó probado que también habrá alguien como nosotros, mirando». El equipo independiente hizo una seña. Los agentes se acercaron a Evelyn y a Halpern. Evelyn intentó sostener el mentón en alto, pero sus ojos ya no tenían el brillo de la intocable. Tenían la opacidad de quien siente el suelo desaparecer. Y entonces, mientras los sacaban, Evelyn se giró hacia Valeria y susurró con rabia ahogada. «¿Sabes qué es lo más irónico? Esto lo iniciamos por una razón, porque tu nombre ya estaba en la lista desde antes.
Valeria no se movió. «Lo sé», respondió. «Por eso acepté ser el anzuelo». Evelyn frunció el ceño, confundida por una fracción de segundo. «¿Anzuelo para qué?». Valeria sostuvo su mirada y soltó la frase final antes del cierre, una frase que hizo que el público se quedara sin aire, para sacar a la luz al hombre que ordenó todo desde el principio, el que hoy ya está esperando afuera. El silencio que siguió no fue normal, fue un silencio de destino, como si el edificio entero hubiera contenido el aliento al escuchar «está esperando afuera». El público se quedó inmóvil, y en ese inmóvil se sintió algo extraordinario. Por primera vez, no era miedo lo que llenaba el lugar, era expectativa de justicia. Valeria Mendoza caminó hacia la salida con Gabriel Stone a un lado y Mariana Ríos al otro, mientras Claudia Serrano la seguía con los ojos húmedos, y Ethan Caldwell permanecía quieto, como un hombre que acaba de despertar tarde pero despierto al fin. En el umbral, Valeria se detuvo un segundo y miró hacia atrás. Vio teléfonos alzados como antorchas, vio rostros que ya no bajaban la mirada, vio un juez que había pasado años sintiéndose gigante y ahora parecía apenas un ruido lejano. Afuera, en el pasillo principal, un hombre aguardaba sin prisa, con la seguridad de quien cree que todavía puede ordenar el mundo con una frase. Pero cuando vio a Valeria, su expresión se quebró apenas, una grieta mínima, suficiente. Valeria no dijo su nombre en voz alta, no hizo falta. El equipo independiente ya lo rodeaba con documentos en mano. «Señor», dijo la persona al frente, «queda notificado de comparecencia inmediata por su vínculo con manipulación de procedimientos y encubrimiento». El hombre intentó sonreír, pero la sonrisa murió al ver cuántos ojos lo estaban mirando. Entonces Claudia, desde atrás, murmuró con voz quebrada: Ese es el que me amenazó en el pasillo hace 4 años. Y Ethan, con la garganta apretada, añadió: es el que enviaba las notas que nadie debía cuestionar. El mundo se detuvo un segundo más, y Valeria sintió que todo el dolor de tanto se apretaba en una sola imagen. El poder, al fin, sin escondite. El hombre abrió la boca para decir: esto se arregla, pero Gabriel lo interrumpió con una frase simple: hoy no se arregla, hoy se responde. Cuando las esposas se cerraron, no hubo gritos de celebración, hubo lágrimas silenciosas. La justicia no sonó como un aplauso, sonó como un suspiro largo, de años. Valeria se giró hacia Claudia y la abrazó, no como héroe, sino como humana. Claudia tembló, y en ese temblor se fue el miedo que le habían sembrado. Mariana apoyó una mano en el hombro de Ethan y él bajó la cabeza, llorando sin ruido, como si por fin entendiera el peso de cada silencio pasado. Valeria miró al público una última vez y habló con voz suave, pero firme: la verdadera justicia empieza cuando dejamos de callar. Y hoy, ustedes no callaron. La luz del pasillo pareció más limpia, como si el aire hubiera cambiado. Y mientras los responsables eran llevados, la historia dejó una última verdad flotando, sencilla y poderosa. El abuso solo vive en la sombra, hasta que alguien se atreve a encender una cámara. Si esta historia te tocó, compártela, porque mañana la voz que se atreve a hablar podría ser